Perfecto. Vale, pues bienvenidos a todos, todas y todes a la clase de hoy. Hemos estado así comentando antes de iniciar la grabación y lo vamos a repetir ahora, algunas dudas acerca de la actividad. En este caso estábamos justamente comentando que es la estimación de costes del despliegue, no del diseño, ejecución, etcétera, ¿vale? Porque eso ya implicaría tener pues un GAN a lo mejor o una planificación de proyecto, cuántos perfiles tenemos, etcétera, 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 ¿vale? Entonces no haría falta. Lo único que sí que si alguien lo ha tenido en cuenta, que lo ponga como un disclaimer, en el sentido que el resultado final tiene que ser el costo del despliegue de mi plataforma es 50, teniendo en cuenta 30 mensajes de la red social al mes, el trabajo de tantos recursos humanos, de personas, si es necesario. em, Tantas horas de cómputo si es necesario. El despliegue del modelo que tiene estimamos que va a tener un tiempo de ejecución de 20 minutos con una máquina con estos recursos. Es un poco ese resultado que hay que entregar, ¿vale? No hay ningún resultado erróneo en ese sentido, o sea, simplemente que pongáis en los disclaimers el por qué decís que tiene ese valor y qué habéis tenido en cuenta para calcular o tener en cuenta ese valor. Y la plantilla para entregar la actividad podéis utilizarla como la anterior actividad, al utilizar la anterior y modificarla con los datos nuevos o la información nueva, o descargar la que hay en la plataforma y continuar sobre ella y hacer como hicisteis en la anterior. Es la Eh, misma, la Respecto misma. a eso que acabas de mencionar, pues yo lo estaba enfocando más que todo como un documento científico, como en otras materias. Al inicio también en una clase habéis dicho que por qué enfocar el TFM como un documento científico. Listo, este no es el Ujú. TFM, pero como es un proyecto transversal y son 15 hojas, como lo piden, por ejemplo, en visión artificial, sí estaría bien así también, Sí, mirad, un momentito que os voy a. enfocarlo como un documento científico. También lo podéis enfocar. Mira, un momentito porque lo estaba viendo. Un momentito que quiero ver. Aquí. Voy a volver a descargar la actividad para que la veáis. ¿Vale? Un momentito. Me refería o sea, al final cuando queréis entregarlo como un documento científico es por los apartados que va a tener ese documento científico, efectivamente. Lo podéis entregar así. Lo que nos referíamos en cuanto a plantilla es al documento como tal. O sea, pues lo que os indicamos aquí, Calibri 12, interlineado 1,5, máximo 15 páginas, incluyendo portadas, contenido y bibliografía, pero sí tiene que ser la normativa APA para las referencias, etcétera. Eso es. Sería esa la idea, justo. Ujú. Vale. Antes de. Adelante, Carlos. Ujú. Estás muteado. Buen día. Perdón si repito la pregunta, pero entré un poco tarde. Quisiera saber si para este segundo trabajo no es necesario plantear hipótesis, ¿verdad? Claro, no, sería directamente el despliegue que os decimos en el enunciado. Sería simplemente hacer el cálculo. Ya, las hipótesis ya las habríamos hecho en la actividad anterior. En este caso, voy a volver a abrirla. Vale, un momentito. De todas maneras, si tenéis alguna duda en este sentido, también podéis utilizar los foros, ¿vale? Pero vamos a hacer un repaso rápido de la actividad. Queremos hacer el diseño de una plataforma tecnológica. Bueno, antes de empezar con la actividad, una cosa que quiero comentar para que quede grabado en la sesión. La sesión de hoy van a ser 2 horas porque la primera sesión vamos a ver esta práctica, que es la que hay que entregar el día 19 de enero, dentro de 4 días, y vamos a continuar con la sesión 7, con el tema 7, donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Y por otro lado, en la clase que vais a ver grabada en esta sesión, vamos también a comentar dudas y cómo es un poco la explicación del examen, ¿vale? Para que quede también grabado en la sesión y para que todos estéis al tanto de ello. Cuando terminemos tanto la explicación de esta práctica como el temario, el tema en el que estamos, la sesión 7, daremos un descanso de 5 8 minutos para que nos tomemos un poco de agua, lo que queráis, y ya continuamos con la explicación del examen, ¿vale? Vamos ahora a la explicación de la actividad. Eso, tenemos que diseñar una plataforma tecnológica, ¿vale? Para un proyecto transversal de inteligencia artificial que nos ayude a detectar odio, ¿vale?
Los objetivos es diseñar la plataforma tecnológica, o sea, hacer ese diseño, decir qué arquitectura tecnológica vamos a utilizar para que cuando ejecutemos el modelo en un entorno de desarrollo, perdón, en un entorno productivo, podamos hacerlo, que tengamos en cuenta qué requisitos de seguridad, escalabilidad y mantenimiento de lo que sería toda la infraestructura de ese modelo en producción y también evaluar esos costes y los recursos que vamos a necesitar. Aquí cuando nos referimos a recursos, nos referimos a, puede ser solo componentes de infraestructura, como puede ser, por ejemplo, un MLflow, por poner un ejemplo, o puede ser también, como hemos comentado antes, que puede ser que alguien necesite, por el caso que quiera plantear, ¿vale? También algún tipo de recurso humano, ¿vale? También puede ser que a lo mejor la plataforma que se quiera proponer eh, puede estar apoyada también en tecnología enterprise, es decir, en tecnología comercial, que tenga un coste por usuario o un coste de implementación o de instalación, etcétera. Entonces, ahí también habría que indicar el coste que tendría esa solución comercial, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando indiquéis el último punto de la evaluación de costes, lo que tenéis que tener en cuenta es que vais a indicar un coste, que uno será 10, otros 15 y otros 200, pero tendréis que indicar por qué en un caso es 10, en otro es 15 y en otros 200. ¿Qué habéis tenido en cuenta? ¿Cómo habéis hecho ese cálculo? O qué componentes habéis pensado en utilizar para poder indicar ese coste? ¿Vale? Y ya está. No tiene más problema. Aquí, bueno, explicamos un poco cómo es la solución. Y entonces, en este caso, lo que os pedimos en la actividad es diseñar esa propuesta, ¿vale? Abordando los siguientes apartados o grandes bloques, ¿vale? Lo primero, la introducción y el alcance del proyecto, cómo va a ser ese proyecto de creación de una plataforma para detección de odio. Explicaréis, pues, que si tenéis indicada, o sea, identificada una red social, por ejemplo, eh, para aplicar esa detección de odio, pues qué red social es, si lo vais a hacer en una especie de intranet corporativa, pues si lo vais a hacer ahí. O sea, un poco explicar cuál es vuestra idea para poder hacer esa plataforma, ¿vale? Y también ese alcance, ¿vale? ¿Qué queréis obtener? Digamos, como, no como si fuese una especie a nivel de objetivos, ¿vale? Nosotros un alcance, ¿vale? Pues con esta solución lo que queremos es esto, detectar los mensajes de odio, por ejemplo, pues en este ámbito, ¿vale? Luego lo que sería toda la arquitectura de la plataforma de despliegue, ¿vale? Tanto infraestructura, como decíamos, de hardware, es decir, por ejemplo, el MLflow o cualquier otro componente, como de software. Imaginaos que necesitamos algún tipo de software específico. Si vamos a utilizar los contenedores tipo Docker o Kubernetes o lo que sea, y la orquestación, cómo vamos a hacer la gestión del ciclo de vida, o sea, el MLOps del modelo en producción, y si nos vamos a tener que integrar o no con otras soluciones. Si es una red social, pues tendremos que conectarnos vía API con la red social que sea. Si tenemos que engancharnos a una base de datos porque los mensajes de odio se almacenan en una base de datos y esa base de datos la tenemos en Azure y la tenemos, o es un Databricks o etcétera, cómo vamos a hacer esa integración, etcétera. Es un poco eso lo que tenemos que tener en cuenta. Según cómo sea esta arquitectura, va a impactar directamente en el siguiente punto, que es la estimación de costes. ¿Y cómo vamos a planificar esos recursos? Bueno, pues para optimizar, como mi empresa vamos a solamente recibir mensajes en horario laboral, porque es una empresa, es una intranet interna en la que se trabaja de 8 a 5, pues a partir de las 5 de la tarde vamos a desconectar las máquinas y todo para que no consuma, por ejemplo, o no se va a lanzar el modelo para que no consuma X recurso. Aquí cada uno lo puede plantear a su manera, ¿vale? Y una vez que tenemos la estimación de costes, pues vamos a sacar las conclusiones, ¿vale? Que hemos detectado, cuáles serían las recomendaciones en cuanto a la arquitectura que le hemos puesto, porque hemos decidido que esa arquitectura es una arquitectura buena, porque creemos que el coste, sea elevado, sea más bajo, es bueno. Al final, para todo eso, lo que tenemos que hacer es suposiciones de cuál es digamos, como nuestro alcance y nuestro caso de uso, ¿vale? Y aquí os indicamos un poco pues, el formato, que puede ser en Word o en PDF, lo que comentábamos antes de un máximo de 15 páginas, incluyendo portada, todo el contenido y la bibliografía. Fuente, Arial o Times New Roman, la que vosotros queráis, 12, interlineados, de 1,5. Al final es un poco el estándar, ¿vale? Y lo que sí que la bibliografía, como siempre, con normativa APA y ya está. No hay ningún punto más. Adelante, Carlos, que tienes la mano levantada.
Los costos me imagino que deben expresarse en alguna moneda o solo se refieren a eh, si es elevado, si es mínimo. Te escucho un poquito como, como muy cerca del micro. ¿Puedes repetir, por favor? Los costos, ¿cómo se deben expresar en moneda? O sea, lo puedes expresar en la moneda que tú utilices, en la que sea la propia tuya, por ejemplo. En dólares, Ok, en la que tú quieras, sí. perfecto. Para hacer esa parte de la estimación de costes, si no tenéis una tabla, hay tablas en Internet en función de lo que queráis, pero también cada uno de los proveedores cloud, como puede ser Azure, por ejemplo, tiene la propia calculadora, ¿vale? Para calcular esos costes. Tened en cuenta también que esos costes, como siempre, van a ser costes estimados, porque también tenéis que saber que muchas veces las corporaciones, las empresas, cuando quieren implementar una solución en un cloud en concreto, es porque tienen algún tipo de acuerdo o acuerdo marco o oferta o descuento, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pues por número de trabajadores, por tipo de certificaciones, por ejemplo, o sea, al final no es el valor que os va a salir utilizando esas calculadoras no va a ser exactamente el que os va a costar a vosotros cuando lo implementéis. También tenéis que tener en cuenta que aquí podemos tener dos casos, ¿vale? Para que podamos abarcar un poco todas las posibilidades. Podemos ser una consultora que estamos creando esa plataforma para un tercero, por lo tanto, nosotros vamos a asumir los costes de ejecución, pero a lo mejor nosotros queremos tener un fee, un beneficio por disponibilizar estas plataformas a terceros y entonces si a nosotros nos cuesta 20, se lo vamos a vender al cliente a 22, por ejemplo. ¿Vale? O a lo mejor mi solución para que sea mucho más óptima, si se lo voy a vender a distintos terceros, a lo mejor me interesa de una misma infraestructura cloud tener tres clientes consumiendo y que los recursos estén compartidos, por ejemplo. Entonces, tres clientes me van a consumir el modelo, repercuto el coste de infraestructura a cada uno de esos tres clientes, pero a mí mi coste siempre va a ser más o menos el mismo. Entonces mi beneficio pues puede ser mejor. Dependiendo mucho, o sea, esto todo va a depender mucho de cómo va a ser el alcance del proyecto. Eso es. Diego, una pregunta. Sí. Eh, um, eh, ¿Qué tanto me tengo que enfocar en la optimización de costos? Porque yo lo estoy haciendo basado en la infraestructura que me va a funcionar, pero posiblemente no va a ser tan barato. No hay ninguna optimización. Este es otro punto importante. No hay un coste correcto. Depende de tu caso de uso. A lo mejor tú dices, yo es que quiero velocidad y no me importa gastar más. Es una premisa perfectamente correcta. O dices, no, es que mi empresa es una pyme muy pequeñita, es una pequeña empresa y tengo solo para ejecución de este tipo de cosas muy poquito dinero. Por lo tanto, voy a hacerla, voy a hacer una infraestructura on-premise, ¿vale? Levantada en Kubernetes, en un servidor en mis oficinas y entonces el coste va a ser mucho más bajo porque tendré mucho coste de tiempo, porque el modelo pues, va a ir a una velocidad mucho más lenta, pero sé que no voy a tener que pagar un recurso cloud. No hay que, o sea, el tema de coste simplemente es porque como queremos que el trabajo sea como completo, tenemos que tener muy en cuenta el tema de costes. Y más si estamos trabajando en entornos cloud, que muchas veces pues, los entornos cloud se quedan levantados, se están consumiendo recursos que no se están utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok, Entonces, en ese sentido, es un apartado más del documento. Ni le hay que dar más importancia ni menos. Cada uno la importancia que le quiera dar según el caso de uso que esté utilizando. excelente. Ok, gracias. Vale, y comenta Miguel que se me pasó el mensaje por el chat que, un momentito, que sé que me mandó esta imagen. Vale, eso es justo. Así como estás planteando el documento como un, sí, como un documento científico, al final son los apartados o índices que vienen en la plantilla. Así que está perfecto. Eso es. Ujú. Listo, gracias. Eso es. ¿Alguien tiene alguna duda más acerca de la actividad número 2 que se entrega el 19? Sí, profe, una pregunta. ¿Este Ujú. documento solamente se va a basar en la infraestructura que se va a utilizar nada más? No hay que hacer ningún tipo de desarrollo, solamente en lo que, cómo se va a trabajar y cómo se implementaría dentro de la empresa. Eso es a nivel funcional, por decirlo de alguna manera. No tenéis que desarrollar ninguna solución al uso, ni ningún código, ni nada, sino cómo plantearíais esa arquitectura de esa plataforma para detección de odio. Eso es. Digamos que es como a nivel teórico.
¿vale? En ese sentido. Lo que sí que tenéis que, tanto en el alcance como en la descripción del proyecto, como en los costes y demás, tenéis que indicar exactamente qué es lo que vais a querer crear, porque en base a eso va a repercutir en el resto de apartados del documento. Eso es. ¿Alguna otra duda acerca de la actividad 2? Vale, pregunta Nelson que si esta actividad no está ligada al proyecto que planteó la coordinación donde entran todas las áreas. ¿Puedes desarrollar un poco más la pregunta, Nelson? Puedes quítate el micro si quieres y puedes comentarlo, ¿eh? Sin problema. Es que no he entendido cuál es el proyecto que... ¿Te entiendes te refieres al trabajo fin de máster? No, yo creo que se refiere al trabajo general por materia que tenemos en la sección de proyectos. Necesito un poquito más de información, perdonad. O sea, es que no entiendo ligado o sea, ¿os referís a la actividad uno? Profesor, disculpe. Sí. Lo Adelante. que pasa es que en algunos documentos por ahí aparece un trabajo que se hace en concordancia con la otra asignatura y que tiene relación con el tema del odio. Entonces, por eso hay algunos documentos que parecía eso, pero tengo entendido que no, que Ya esto estoy era entendiendo, ya estoy del entendiendo la programa duda. antiguo. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Ahora estoy entendiendo la duda. No, cada una de las actividades perdón, cada una de las asignaturas son independientes unas de otras. No hay ninguna relación entre las actividades. Pueden estar relacionadas en cuanto a tema, porque pensemos que al final estamos trabajando con datos y pues es muy recurrido pues el tema de redes sociales o tal, por la cantidad de contenido que se genera, ya no solamente en formato texto, sino también en imágenes, vídeos, etcétera. Pero no, cada actividad al menos de esta asignatura, son solo de esta asignatura. O sea, fue una coincidencia que en procesamiento de lenguaje natural hiciéramos una actividad que estuviera enfocada con el procesamiento de lenguaje de odio. Justo. Es que, para que os hagáis una idea, o sea, es muy útil para entender muy bien cómo son las fases del proyecto y tener en cuenta también la estructuración o el preprocesamiento de la información, el modelo, cómo lo vamos a enfocar por la cantidad de datos tan dispersos que hay. El caso mejor del mundo, pues, es tener una tabla de filas y columnas numérica y decirle, pues, que te calcule un valor numérico en función de X parámetros. Pero en verdad, para darle un poquito más de complejidad, el tema de detección de odio, por ejemplo, es algo que además está recogido en muchísimas empresas, en muchísimas instituciones públicas, etcétera. Por eso, ha sido una coincidencia de actividad, o sea, de tema de actividad, por decirlo de alguna manera, pero son completamente independientes. Profesor, disculpe, Ujú. en temas metodológicos entiendo, digamos, que se puede hacer el trabajo perfectamente, pero hay ciertos puntos, como por ejemplo, cuando uno piensa en los costos, ¿ya? Y también en el precio, que son dos cosas distintas, al precio que podemos vender y al costo que podemos obtener el producto, hay elementos que debiéramos tener o los tenemos que suponer. Por ejemplo, la cantidad o flujo de, de comentarios en las redes sociales, apartando por redes sociales, como para determinar cuál sería el costo de una empresa de un tamaño promedio, ¿me entiendes? O sea, tengo que categorizar la empresa para poder categorizar cuáles van a ser los costos. Entonces, lo supongo en términos generales, hago un supuesto para efectos de hacer estos cálculos de costos. Buena pregunta. Sí, puedes hacer el supuesto como tú lo consideres, dependiendo, es lo que decíamos antes, en función de los costos o costes que tú quieras recoger, ¿vale? Son los que van a aparecer en tu documento. Eso lo vas a tener que tener en cuenta a la hora de explicar cómo va a ser tu proyecto, qué es lo que quieres tener en cuenta, cómo lo vas a hacer, etcétera. Si quieres presuponer, lógicamente es lo que decíamos antes, vas a tener que presuponer, pues eso, unas premisas o unos disclaimers, ¿vale?
Esas premisas o disclaimers las puedes asumir sin problema y las indicas en el documento. Entonces, todo eso es lo que va a repercutir luego en la parte de los costos. Pero ya os digo que los costos, o sea, los costes es un apartado más que siempre hay que tener en cuenta cada vez que queremos proponer una solución tecnológica. Pero no le tenéis que dar una importancia excesiva más que al resto de los apartados. Simplemente es un apartado más. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que entiendo que es un tema importante porque estamos hablando de cloud, estamos hablando de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entiendo que preocupe, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso, pensad que tenemos un cheque en blanco para montar esta infraestructura. Entonces, algunos lo van a utilizar entero, van a poner ahí ceros, un montón de ceros, y otra gente va a ser más prudente y pues con lo que le sobre, pues lo utilizará corporativamente para otros recursos, cualquier cosa. Eso simplemente en las previsas. Perfecto, pero o sea, apuntamos solamente desde el punto de vista de los costos y no apuntamos desde el punto de vista de los ingresos, porque no determinamos cuál debiera ser el precio de Eso, venta del eso, producto. eso no haría Dime. falta tener en cuenta los precios a los que luego tú se lo venderías a un cliente y nada. Simplemente son los costes del despliegue de la infraestructura. Solo los costes. Eso es. Perfecto, profesor, gracias. Vale, pues vamos a continuar, como bien dice Celibet. De todas formas, como indiqué antes, em, esta sesión es de 2 horas, ¿vale? Entonces está tranquilos porque hay tiempo suficiente, ¿vale? Lo que pasa es que también la siguiente parte es importante también porque es acerca del examen. Entonces, bueno, para que también van a surgir dudas. De todas formas, todo este tipo de dudas que han salido ahora y las que van a salir también para el examen, también podéis utilizar el foro. Os animo a que utilicéis el foro también para que queden ahí registradas, ¿vale? Bueno, en este tema en el que estábamos ahora, haciendo un poco de recapitulación de lo que vimos, estamos hablando de lo que es la arquitectura de datos, ¿vale? No voy a volver a repetir lo de la clase anterior, lo que sí que quiero enseñaros o comentaros es todas las fases y aspectos del ciclo de vida del dato, ¿vale? Para continuar de donde lo habíamos dejado. Lo que es una pipeline de datos, ¿vale? Está compuesta por la parte de recolección, ¿vale? O sea, la obtención del dato. Pueden ser fuentes, distintas fuentes, fuentes públicas, fuentes privadas, bases de datos, distintas bases de datos SQL, bases de datos no SQL, etcétera. Que pueden tener una periodicidad, que puede haber unos campos que sean más importantes que otros, que pueden haber campos que se calculen a partir de otros, que pueden ser campos que tengan aspectos legales y haya que anonimizar. Bueno, distinto tipo de información, ¿vale? Toda esa recolección, ¿vale? Ese data lake o esa macro base de datos o lo que sea. Esos datos necesitan una transformación, ¿vale? Esa transformación es una limpieza, una normalización, tener en cuenta un proceso de control de calidad del dato y eliminar aquellos datos outliers que puedan meternos ruido cuando queramos entrenar nuestra parte del modelo. Una vez que tenemos esa información limpia, no sustituye a la información original, ¿vale? Por un lado, bueno, sabéis, tenemos al menos tres tipos de datos, tenemos, o al menos dos, el raw data, ¿no? Que es el dato crudo, que es lo que estábamos hablando en la parte de recolección, pero nosotros no editamos para nuestro modelo esos datos. Nosotros los limpiamos con un proceso y creamos una nueva sección de datos, ¿vale? Esa nueva sección de datos, que es lo que hacemos en la fase de transformación, es la que luego metemos en esa fase de almacenamiento, unificando o utilizando distintos tipos de formatos, distintos tipos de estructuras, versiones, toda la parte de cifrado y seguridad y datos de respaldo. Con esa información limpia, depurada, quitados los outliers, etcétera, pasamos a la fase de modelado. Es decir, cuando hacemos nuestro modelo a partir de esos datos. Ahí tenemos que ver la parte del balance y si tenemos sesgos en los datos, también cómo se distribuyen esos datos con procesos estadísticos y con procesos avanzados, seleccionar las variables que van a entrar en nuestro modelo, ver la parte de representatividad del modelo, hacer toda la parte de ingeniería de Future Engineering, de ingeniería de características y la dimensionalidad. Una vez que ya tenemos nuestro modelo, pasamos a la fase de evaluación y una vez en la fase de evaluación vemos la consistencia de ese modelo, obtenemos otra serie de métricas del propio modelo, las almacenamos y las mantenemos en nuestro MLOps y vemos la explicabilidad. Y por último, cuando ya tenemos ese modelo que lo vemos correcto, pues lo desplegamos en nuestro entorno productivo. Lo integramos con los componentes que sea necesario, vemos todas las fases de automatizaciones, tenemos que hacer una monitorización de los consumos y control de ese modelo, ver si tenemos que hacer algún tipo de versionado y vemos también el rendimiento de ese modelo.
¿vale? Eso es un Profe, poco- Adelante. perdón, yo agregaría una capa importante ahí y es el data quality. La calidad del dato. Ujú, muy Mm. buena, sí. La data quality, en este gráfico nosotros lo estábamos incluyendo en la parte de transformación. Es decir, cuando nosotros cogemos todos los datos crudos, o sea, todos los datos origen de distintas Ah, fuentes ok, o en ya, distintas ya. fases, Ujú, justo en la siguiente fase, que es cuando nosotros hacemos toda la cocción, ¿vale? Toda la preparación, hay una de las fases es justamente ese control de calidad. Imaginaos que tenemos un mismo dato, por ejemplo, país, que nos llega de ujú. distintas fuentes. Bueno, pues tenemos primero que normalizarlo y luego tenemos que ver si ese dato normalizado, cuál es la calidad que tiene ese dato, por ejemplo. ¿Vale? De hecho, esa calidad también en la recolección es importante porque previene costos en la capa de transformación antes de procesar. Si yo en la recolección veo que un archivo no tiene bytes, pues algo pasó, me lo entregaron mal. O el JSON que tenía que venir con una estructura ya, digamos, estricta me lo cambiaron. Entonces en la capa de procesamiento se rompe y lo más probable es que ese procesamiento me cueste dinero y digamos, genere errores en el proceso. Entonces en la recolección también es bueno tener calidad. Muy buen dato, muy buen punto, sí, señor. Muy bien, efectivamente. En este caso, justo en concreto, exactamente, se podría tener. Al final, la calidad, en el caso del dato, sí que estaría justamente también, podría estar en la fase de recolección y transformación también, podría estar en las dos. O sea, hay que hacerlo una única vez, aunque no estaría mal. En este supuesto, en el gráfico este que estamos mostrando, es ya suponiendo que ya el dato está en el caso ideal de que esté perfecto. Es cierto que un control de calidad en la recolección evita ese tipo de costes y ese control de calidad en la transformación, imaginaos que al hacer la transformación, por lo que sea, no hemos tenido en cuenta en nuestro script de Python, por ejemplo, un tipo de casuística en concreto y estamos insertando un dato que en origen estaba bien, pero al transformarlo, pues no, el punto es una coma. O sea, hay veces que son cosas tan sencillas que a veces se nos escapan en ese sentido, ¿no? Entonces también, efectivamente, en la parte de recolección también podría haber un control de calidad de las fuentes. También un punto importante, ¿no? Como bien acabas de comentar, Andrés, es esa fuente que nosotros elegimos. Siempre hay que intentar utilizar fuentes de datos oficiales y fiables, ¿vale? Ujú. Claro. Entonces, en ese sentido, iría toda la parte de calidad, pero efectivamente es un punto muy importante. Ujú. Vale, pues ahora vamos a ir a la slide 13, que es donde nos quedamos el otro día, ¿vale? Que era en la parte de... bueno, vamos a repasar desde la 11, ¿vale? Que es toda la parte de la recolección, ¿vale? Lo que comentábamos, distintos formatos, tenemos que ver la parte de versionado, los accesos, securización, anonimización, escalabilidad, ¿vale? Y podemos tener distintos tipos de formatos donde veamos distintas ventajas e inconvenientes, ¿vale? Que eso lo vimos en la sesión anterior. Y ahora vamos a pasar a lo que es la parte de escalabilidad, ¿vale? Que es con lo que comenzaríamos la sesión de hoy, ¿vale? Al final nosotros tenemos que pensar en ese macroespacio de datos, ¿vale? Lógicamente, como siempre decimos, lo importante y lo prioritario aquí para saber qué vamos a utilizar es primero nuestro caso de uso. Entonces, dependiendo de nuestro caso de uso, tendremos que decidir si utilizamos, por ejemplo, un data warehouse, ¿vale? O utilizamos, por ejemplo, una base de datos. Utilizamos un data warehouse, también tenemos que decidir si queremos utilizar algún data warehouse de pago o algún data warehouse open. Lo mismo para las bases de datos. Podemos elegir una base de datos relacional, no relacional, una base de datos de grafos, depende de nuestro caso de uso o lo que sea. Podemos elegir en todo ese entorno también si queremos que sea on-prem o cloud, si queremos que sea open source o comercial. Al final, bueno, dependiendo de nuestro caso de uso, dependiendo de también nuestras premisas. Oye, pues que mi compañía tiene Oracle. Pues Oracle es una base de datos de pago, pero es la compañía, o sea, no vas a mantener distintos tipos de base de datos. Pues utilizas la de Oracle, por ejemplo, ¿vale? Pues la integración con Oracle, por ejemplo, o MySQL no tiene nada que ver una con la otra, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, y eso también luego va a repercutir en los costes. Por eso, al final, es una trazabilidad completa de cuál es nuestro caso de uso, cuál es nuestro proyecto, qué costes va a tener, ¿vale? La finalidad principal de la elección de un data warehouse o la base de datos es pues eso, cómo vamos a hacer el análisis
Y sobre todo, al final, los datos no se almacenan por almacenar. La importancia del dato es luego poder sacar KPIs, hacer reportes, crear un business intelligence, por ejemplo, Power BI o lo que sea. Porque al final lo que nosotros queremos hacer con estos datos es poder, por ejemplo, enseñar a nuestro equipo directivo cómo se están comportando las ventas o cómo se están comportando ciertos costes de ciertas características, ¿vale? Los tipos de datos que nos podemos encontrar son, por un lado, datos estructurados. En este punto, como estamos en la fase ya de almacenamiento, estamos ya en la fase que ya se han limpiado los datos, por lo tanto, ya son tablas limpias y bien definidas, ¿vale? O JSONs bien definidos, o una base de datos no SQL, por ejemplo, MongoDB, ya bien definida. La parte de la preparación de los datos ya estarían limpios y organizados, estarían normalizados, etcétera, ¿vale? Ya sería un modelo para consumir. Luego, la tecnología, pues puede ser un SQL tradicional o un OLAP. En cuanto a la escalabilidad, pues dependiendo cómo sea nuestro caso de uso, pues podemos tener una escalabilidad, por ejemplo, como en las bases de datos SQL, o que es una escalabilidad más limitada, o por ejemplo una escalabilidad en cuanto a un data warehouse, por ejemplo, en la nube, que bueno, pues al final admite distintas, es más fácil de escalar. En cuanto a la aplicación en IA, bueno, pues toda la parte de métricas, dashboards, trainings y datos recolectados que estén correctos. Y en cuanto a coste de una base de datos, un data warehouse, pues un coste puede ser medio alto, ¿vale? Porque las estructuras ya están optimizadas, podemos jugar un poco con los tiempos en los que estén abiertas o encendidas o apagadas las máquinas, etcétera, pero sí que es cierto que es un poco menos, o sea, es un poco menos flexible, ¿vale? Y la flexibilidad en lo que son las SQLs transaccionales o más comunes es bastante bajo y en los data warehouse es medio, ¿vale? Esto en cuanto a eso, en cuanto a data warehouse y bases de datos. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a lo que son data lakes, ¿vale? Que son estructuras más robustas o sistemas distribuidos o lakehouse, ahí la finalidad principal ya es más para, ya no es tanto análisis, sino que es ya más para ciencia de datos, ¿vale? Todo lo que es más procesamiento big data. Los tipos de datos aquí pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, ¿vale? Los datos estructurados, como bien sabéis, por ejemplo, una tabla de filas y columnas. Los semiestructurados es donde se combinan filas y columnas con algún otro tipo de formato, como puede ser una imagen. Y los no estructurados es cuando es todo imágenes, vídeos, etcétera, información que no está estructurada. Aquí la fase de preparación de los datos son datos en crudo o que están semi preparados, ¿vale? En cuanto a la tecnología que se utilizaría aquí, pues estamos hablando ya más orientada a Big Data, como puede ser Hadoop, Spark, S3 o Delta Lake. La escalabilidad, en este caso, tiene una escalabilidad mucho más alta para aquellas soluciones que están tanto bien distribuidas como en la nube, ¿vale? Lo que es una escalabilidad horizontal. En cuanto a la aplicación en inteligencia artificial, este tipo de, mm, de componentes nos ayuda cuando estamos, por ejemplo, modelos en tiempo real, ¿vale? En cuanto al coste, para los Lakehouse es bajo, pero tiene más coste en lo que es la parte toda del procesamiento. Pues estamos hablando de grandes cantidades de volúmenes para que sea Big Data, siempre y cuando esto no esté bien optimizado. Pero aunque esté optimizado, bueno, el coste es importante ahí también. Y en cuanto a la flexibilidad, pues es muy alta porque podemos ingresar, o sea, integrar cualquier tipo de dato o estructura libre, ¿vale? En cuanto a la fase de almacenamiento, la fase de versionado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo impacta el versionado en un proyecto. Tenemos que tener siempre una trazabilidad completa, es decir, saber exactamente cómo, cuándo y quién utilizó ese dato o ese experimento. También tenemos que hacer una comparación, ¿vale? Tenemos que hacer una comparativa y evaluar esa comparativa entre los
mm, las métricas que nos arrojan los modelos según las versiones, ¿vale? Es decir, o sea, qué datos hemos utilizado de input, cuál es el código que hemos utilizado, qué hiperparámetros ha devuelto, etcétera. Tiene que ser una iteración segura. Es decir, hay que lanzarla y hay que probar sin miedo. O sea, hasta que ese ensayo de error. No hay una forma. O sea, a la primera nunca, nunca funciona 100%, como cualquier otro tipo de solución de desarrollo de soluciones, ¿vale? Tiene que ser reproducible en el futuro, ¿vale? Tenemos que tener el modelo que sea capaz de ser reentrenado y saber en qué versión exacta estamos y qué versión se ha utilizado para tener un buen control sobre ese propio resultado y, y hacer rollback o, mm, o poder analizar en alguna de las fases en qué versión hemos estado trabajando. Y por último, la regulación, que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta tanto las regulaciones legales y éticas como auditorías internas o auditorías externas. Depende del tipo de dato que estemos utilizando. También tenemos que tener un control. En cuanto al control, pues, lógicamente, tenemos que definir roles y permisos. Esto lo que nos ayuda es a proteger aquellos datos sensibles, ¿vale? Y tenemos que cumplir pues, la ley de protección de datos de cada uno de los países. Tenemos también que tener en cuenta los permisos granulares. Y cuando queremos dar un tipo de permiso, tenemos que tener siempre en cuenta que las empresas suelen tener la política de el menor permiso necesario. Es decir, si solo tienes que leer, no te voy a dar permisos de lectura y escritura. Solamente te voy a dar de lectura. ¿Vale? Y en cuanto a la autenticación, bueno, pues esa es la primera barrera, ¿no? El Identity Manager que se utiliza, si se utiliza Azure Active Directory o si se utiliza un LDAP para que te inicie, para que entres y accedas a esos datos a través de un usuario y contraseña corporativo o a través de un usuario y contraseña como lo queramos utilizar, ¿vale? Esa es nuestra primera barrera para poder acceder o no, ¿vale? Ninguno de los que estamos aquí podemos entrar en la base de datos de nuestros compañeros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa política empresarial que os comentaba yo antes es la que comentamos en la, en esta ley del mínimo, se da siempre el mínimo permiso. O sea, cada perfil solo accede a lo que necesita. Entonces, un científico de datos necesita leer los datos y entrenar los modelos. El ingeniero de datos necesita gestionar los flujos de datos y el almacenamiento. Y los gestores o auditores solo necesitan visualizar los resultados y preparar un Power BI, por ejemplo, o un Business Intelligence, pero no tienen que manipular los datos. Entonces, no tendría ningún sentido dar permisos de escritura, por ejemplo, a un Data Warehouse o a una base de datos, a un gestor o a un auditor, ¿vale? Se le pueden facilitar en formato de lectura o incluso en formato gráfico, en formato KPI o lo que necesite. Esto nos ayuda a tener un control de toda la información. Luego os decíamos en cuanto a permisos, pues bueno, tenemos de distintas. Luego, lógicamente, hay un administrador global de todo ese tipo de soluciones, ¿vale? Pero bueno, simplemente es un poco para que los tengáis aquí en cuanto a puntos importantes acerca del control, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte de la gobernanza. Tenemos que tener en cuenta la gobernanza de los datos para poder compartirlos, no para restringirlos, ¿vale? Hay que pensar la gobernanza desde el punto de vista de también te voy a compartir la información que tú necesites recibir, pero no porque yo quiera restringirte el resto de la información, sino porque puede ser una información sensible que tendría que pasar por un proceso de anonimización y eso tiene un coste, tiene un consumo, tiene un tiempo, tanto de ejecución como de recurso humano para preparar esa anonimización y al final, pues bueno, es un proceso que si tú no vas a necesitar ese dato, por ejemplo, pues no tendrías por qué recibirlo. ¿Vale? Entonces, esa gobernanza de los datos puede ser centralizada, descentralizada o federada. La gobernanza centralizada es aquella que se centraliza, como bien dice su nombre, en un único equipo o en una única entidad. Las ventajas que tiene esto, bueno, pues que tienes unas reglas o unas normas unificadas y mucho más controladas y reduces mucho los riesgos. Las desventajas, pues baja flexibilidad y mucho cuello de botella. Pensad, por ejemplo, una empresa en la que tú cada vez que tienes que acceder a los datos tienes que abrir un ticket
a un departamento en concreto del equipo de IT que está formada por 3 personas. Pues tienes un cuello de botella que si son 200 empleados y cada uno de ellos abre un ticket a 3 personas, pues imagínate ese cuello de botella que se genera. Ahora, en cuanto a riesgos, siempre se van a utilizar las mismas reglas porque esas 3 personas siempre van a dar los mismos accesos en las mismas en igualdad de condiciones. ¿Vale? Luego tenemos la gobernanza descentralizada. Es decir, cada departamento de nuestra empresa o cada unidad gestiona sus propios datos. Las ventajas que tiene esto, pues que tienes mucha mayor autonomía en cuanto a tus datos y rapidez a la hora de acceder. Si yo te puedo dar permisos de lectura y escritura yo directamente a ti, que eres mi compañero de departamento o mi compañera de departamento, te doy yo permiso. Si no tienes que abrir un ticket, tiene que esa persona recibirlo. Si tiene otros tickets en cola, seleccionar el tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es mucho más fácil adaptarse a distintos cambios o necesidades. Desventajas. Si cada uno de los departamentos trabaja con sus propios datos y, por ejemplo, yo trabajo con datos de país utilizando el ISO 3, que es un campo normalizado de un código de cada código de los países, pero el departamento de al lado utiliza el ISO 2 o no utiliza ninguna normativa ISO ni nada de esto, pues al final tenemos una inconsistencia de los mismos datos entre áreas. ¿Os parecerá algo muy, o sea, muy básico o muy normal a tener en cuenta? A lo mejor el dato de país no es exactamente igual, pero el nombre de proyecto, por ejemplo, sí, o el nombre de cliente a lo mejor también. Es cierto que las compañías también tienen un CRM o un sistema, digamos, como más global, que lo que son los datos más comunes, como pueden ser los nombres de los clientes, los códigos de clientes, códigos de facturas, etcétera, están normalizados ahí, ¿vale? Pero es muy común que un departamento utilice datos en mayúsculas, otro departamento utilice la primera mayúsculas y otras minúsculas. Si ahora mismo nos decimos a todos los que estamos aquí, eh, escribe el nombre de tu país. eh, eh, en el chat, por ejemplo, veréis que cada uno lo vamos a escribir de una manera completamente distinta. Muchos vamos a coincidir porque no hay tantas formas de escribirlas, ¿no? Pero bueno, al final esa inconsistencia de datos es como la desventaja que tiene esa gobernanza descentralizada. También podemos tener duplicidad. ¿Vale? Por lo tanto, los procesos de control de calidad, como bien comentaba antes Andrés, van a ser mucho más extensos y mucho más complejos en una gobernanza descentralizada que en una gobernanza, por ejemplo, centralizada. Y luego tenemos lo que llamamos gobernanza federada, que esta gobernanza federada es aquella en la que se aplica un marco común, ¿vale? Que, donde hay una normativa, unas reglas corporativas, y eso se tiene que aplicar en todas las unidades. No sé cuántos de aquí trabajáis, por ejemplo, en alguna solución cloud, ¿vale? Pero mismamente, seguramente que todos vosotros que hayáis tenido que crear o el nombre de un fichero, sin tener que ir a un cloud, iba a decir un cloud por el nombre del recurso que le pones, pero puede ser un fichero en tu ordenador, ¿vale? Por ejemplo, en las actividades que entregáis. Cada uno de vosotros entrega la actividad de una forma distinta en cuanto al nombre. Algunos ponen Act 1, otros ponen Actividad 1, otros ponen el nombre de la actividad. Imaginaos eso si no hubiese una regla, ¿vale? Y luego hay muchas veces que esas reglas a lo mejor se quedan cortas y en un momento dado, en 2030, cambia esa regla y tienes del 2030 para atrás una forma de escribir ciertas cosas y 2030 para adelante otras. Que eso también ha pasado mucho en todas las compañías, sobre todo más en almacenamiento de base de datos. ¿Qué ocurre ahora? Que como no te quede nadie en la empresa previo a ese cambio, hay muchas veces que dices, ah, claro, es verdad, esto está fallando porque es que antes de 1999 esto se llamaba de esta manera y ahora esto se llama de esta otra. O los códigos han cambiado porque nos hemos quedado sin números y ha pasado a ser alfanuméricos. Cosas de este estilo que parecen tan comunes, pensad que hemos tenido, o las empresas han tenido que ir evolucionando a medida que han ido creciendo en las grandes cantidades de datos. ¿Vale? Por lo tanto, esta parte de gobernanza es muy importante. Este tipo de gobernanza federada tiene como ventajas que generamos un equilibrio global de la compañía y también local por cada uno de los departamentos. Y también fomentamos un poco la colaboración. Esto sobre el papel.
También veremos muchas compañías que a lo mejor entre el departamento A y el departamento B no se quieren compartir cierto tipo de información por el motivo que sea, y eso también es muy común, ¿vale? Desventajas de este tipo de gobernanza federada, pues que es mucho más compleja porque hay que definirla muy bien y ser em, adaptable a los cambios, y también requiere una madurez. O sea, la persona que haga y diseñe este tipo de gobernanza tiene que tener un background importante, tanto de data como de conocimiento de los datos que se están almacenando. Aquí comentamos un poco cada uno de los tipos de gobernanza, pero vamos a pensar primero en la centralizada, ¿vale? Y vamos a crear una especie de ejemplo o de debate. Pensad que queremos, por ejemplo, tenemos una consolidación de cifras y un descuento a nuestros proveedores, ¿vale? Tenemos un equipo de back office en local que tienen registradas pues todas las compras de cada uno de los países, ¿vale? El proveedor del dato. Y este dato lo consolida un equipo central, ¿vale? Porque estamos hablando de una gobernanza centralizada. Es la que lo consolida y la que lo facilita, y la que lo facilita, perdón. Ese dato luego es leído por el departamento de compras y pues se puede utilizar pues, para reclamar algún bono, algún descuento, lo que sea. ¿Cuáles creéis que serían los pasos para poder integrar en ese punto un algoritmo predictivo de ventas para que nos diga, pues eso, cómo son los datos de un nuevo país? ¿Cuáles serían los pasos? Podéis abrir los micros, si queréis. Pensad que tenemos una gobernanza centralizada, ¿vale? Porque en un lado tenemos el back office, que ese back office es el que nos provee el dato. Luego tenemos un equipo central que es el que lo prepara, lo cocina, y luego tenemos el departamento de compras que es el que lo consume. ¿Vale? Perdón, que me he pasado. ¿Alguien se anima? Vale, no pasa nada. Vale, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es ese algoritmo de predicción de ventas va a tener que leer de esa, vamos a llamar base de datos, normalizada. Entonces, primero, tendríamos que abrir un ticket, por ejemplo, al departamento correspondiente para que nos facilite esto es un posible supuesto, ¿eh? Hay muchos supuestos. Abrimos un ticket al equipo de IT y les decimos que queremos aplicar un algoritmo para predecir ventas porque queremos ver las ventas de un nuevo país en base a otros países cercanos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos viendo el back office de España y el back office de Francia, ¿vale? Podría ser también el de Italia, Alemania, al final, bueno, pues al utilizar el mismo tipo de moneda, estar muy cercano, estar también globalizado dentro de la parte de Europa, etcétera, pues bueno, podríamos utilizar un algoritmo que en base a los datos de España, Francia y Alemania, pues poder predecir aprox los de Italia, por poner un ejemplo, ¿vale? Abriríamos el ticket. Nos preguntarían, nos darían acceso, bueno, tendríamos una reunión en la que nos dirían, bueno, ¿qué datos vais a necesitar? Pues vamos a necesitar estos, estos, estos y estos. Hay que llegar a un consenso para ver cuáles te van a poder facilitar. Siempre van a estar en formato lectura. Tú luego vas a tener que hacer una especie de ETL, o transformación de esos datos, toda la fase de control de calidad de esos datos, bien sea a la hora de hacer la ETL o una vez que ya haces la extracción y la transformación antes de hacer la ingesta. Una vez que tienes esos datos, los aplicaríamos a ese modelo predictivo, y en ese modelo predictivo nos daría un valor de ese posible valor de venta para ese nuevo país. ¿Vale? Al final el flujo es muy, muy similar en cualquiera de los tipos de gobernanza. ¿Vale? Diego, una pregunta. Sí. Eh, um, con respecto a estos datos,
datos que vienen de diferentes países. Por ejemplo, aquí en la empresa, cuando importamos cosas de diferentes países, tenemos que considerar de dónde vienen para importarlo aquí a los Estados Unidos porque el costo de tarifas es diferente. Ujú. Entonces son diferentes políticas dependiendo de diferentes países. Entonces, un modelo de preventas, ¿dónde se consideraría este tipo de políticas del shipping de diferentes países? ¿El mismo modelo funcionaría o eso es más bien dicho en los datos? Claro, ahí va a depender, o sea, al final tú vas a tener un raw data, que es completamente el que dices tú, que te puede venir de con distintas tasas, etcétera, con distintos valores, que luego vas a tener que hacer transformaciones. Ahí va a depender un poco, es lo que decíamos siempre, no queremos almacenar el dato por almacenarlo. Lo que queremos es cómo yo quiero visualizar finalmente esos datos que me vienen de distintos países, con distintas divisas, con distintos porcentajes, etcétera, cómo yo finalmente, bueno, cómo el equipo directivo de mi compañía va a querer ver esos valores de ventas, agrupados por país, agrupados por continente, agrupados por ciudad, agrupados por sector, agrupados por tipo de usuario, lo que sea. Entonces, eso es lo que nos va a derivar en cómo voy a poder acceder a o cómo voy a querer hacer este tipo de gobernanza. Por ejemplo, a lo mejor yo solamente quiero datos de ventas. Pues a lo mejor me interesa más una gobernanza descentralizada, porque esto solamente lo va a generar el equipo de ventas, porque yo, por ejemplo, que soy, ponte, imagínate, mm, comercial, por ponerte un ejemplo, Ujú, yo no tengo ni idea de ventas, ni de ofertas, ni de descuentos, ni de bonos que se aplican a distintos clientes, ni nada. Entonces, ¿para qué voy yo a necesitar consumir esa información? Que al final estoy poniendo más riesgo en medio, estoy poniendo más posibles conflictos, más consumos de servidores, máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, aquí, para poder saber cuál sería la mejor forma de gobernanza, tendríamos que saber cómo queremos finalmente visualizar esos datos. ¿Cuál es el mayor problema de todo esto? Que muchas veces ese equipo directivo sí sabe que quiere visualizar esos datos, pero no sabe cómo. ujú. Entonces, es ahí donde realmente viene, o sea, en esta presentación está todo como en un mundo ideal, ¿no? Pero luego al final, en el día a día de las empresas, como bien acabas de comentar tú, no, pues eso, trabajas en distintos países, se utilizan distintas monedas, incluso el valor de la moneda, el cambio, no es exactamente el mismo en cada momento y a lo mejor tengo que estar guardando el valor, la equivalencia entre, por ejemplo, dólar-euro constante, diaria, porque pues yo que sé, a lo mejor estoy en bolsa, por ponerte un ejemplo. Y depende mucho también el cambio de moneda, etcétera. También depende mucho a lo mejor la estacionalidad, si estamos en un mes u otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de parámetros. Por eso son como los tres tipos que hay, no hay ninguno mejor que otro, sino que simplemente, pues dependiendo un poco de qué información estamos almacenando, cómo la estamos gestionando, pues nos vamos a un modelo o nos vamos a otro. Si la empresa salió, se montó, por ejemplo, ahora mismo, ¿vale? Es posible que se suele tirar a una centralizada, pero al final las centralizadas normalmente digamos, como a nivel de datos golden, o sea, de datos para consumir finales, sí que puede ser centralizada, pero luego muchas veces cada departamento cocina un poco los suyos. O incluso cada departamento o cada persona dentro del departamento tiene como su propio, digamos, nicho de datos, ¿no? Ujú. Entonces, hay veces que una de las soluciones puede ser una solución medio híbrida. Ok, ok. Adelante, Jocelyn, que tienes la mano levantada. Buenas, profe. Gracias. Yo tengo una consulta. Ujú, Cuando se van a hacer este tipo de trabajos con los algoritmos, eso ya previamente debe estar dentro de la política de la institución, empresa, porque como esto es algo nuevo en algunas empresas y si son internacionales, pues obviamente manejan clientes diferentes y variables diferentes. Entonces, quiero saber si existe como una normativa, por ejemplo, en Europa, porque es donde más se utiliza, en cómo tienen que llegar los datos, porque usted estaba diciendo que primero se normaliza, pero y si no existe, hasta que no exista esa normalización, o sea, hasta que no se institucionalice, por decirlo así, el algoritmo que se va a usar para la predicción, en este caso de las ventas, entonces
¿Ya hay alguna norma o algún paso a paso o procedimiento al cual se pueda acoger la empresa que va a hacerlo y que tenga sedes en diferentes países? ¿O Muy cómo buena lo debe pregunta. hacer? Muy buena pregunta. Más o menos entiendo un poco por dónde vas a preguntar. Justo, si eres la primera persona que está trabajando con ese tipo de datos por el motivo que sea y no existe esa normalización porque a lo mejor estamos empezando, imaginaos en el punto cero. Ahí no existe esa fase de normalización. Tú tendrás que generar tu propio diccionario o tu propia metadata de los datos que estás consumiendo. Lo normal en este punto es si estamos hablando, por ejemplo, de una institución pública, lo normal es a lo mejor buscar la información en una organización superior, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo aquí en España, que yo sé que se está haciendo en España, pero también se está haciendo en Francia, pero en Francia no sé quién lo está haciendo, pero sé que en algún momento, en algún paper, leí algo que se estaba haciendo en Francia, pero no puedo contactar quizás con esa persona. Pues a lo mejor tendría que lanzar una consulta a la Unión Europea para ver cómo desde ahí se están intentando normalizar esos datos. Y puede ser que no exista esa normalización. Entonces, en ese tipo de conversaciones es cuando se hace esa convención de cuál es la mejor forma de hacer esa nomenclatura o esa normalización de los datos. En ese sentido, eh, metemos un poco más de ruido porque en ese caso eh, estamos hablando sí o sí de una gobernanza descentralizada. Porque hasta que no se llegue a ese consenso de cómo va a ser esa normalización de esos datos, que siempre suele ser un código, ¿vale? Un código que además, un código, como cuando ponemos un código en los nombres de los campos de las tablas de una base de datos, tiene que ser un código eh, que tenga sentido con lo que estamos almacenando. Pensemos, por ejemplo, el código ISO 3 de España es eh, SPA, ¿vale? De Spain, por el nombre de España en inglés, porque es más fácil de normalizar que si se le pone ESP, ¿vale? Que es como las matrículas de los vehículos o lo que sea. Al final tenemos que buscar, existen también algoritmos que te ayudan en base a un texto a generar como una especie de codificación con sentido. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor lo que para ti, lo primero que tú tienes un dato, ese dato tienes que transformarlo tienes que decidir en qué idioma lo vas a normalizar, en este caso, por estandarización global mundial, sería el inglés, pero depende, a lo mejor es que tú solamente estás trabajando en Latinoamérica o en España y no vas a irte nunca afuera de España, entonces ¿para qué vas a hacer una normalización en inglés? Entonces, depende mucho del caso de uso, ¿no? Pero bueno, imaginamos que esto va a crecer mucho, pues haríamos una normalización o una codificación en inglés, por ejemplo. Y luego, cuando tú tienes la tuya, la tendrías que compartir o pedir al resto de instituciones que tendrán la suya y habrá una reunión en la que tendréis que consensuar cuál es la codificación mejor. Se mantendrá una y una vez que se mantenga esa, tendréis que adaptar lo que ya teníais a esa nueva normalización. Y cualquier otra empresa, organización o lo que sea que quiera coger esa información, tendrá ya que sí adaptarse a esa normalización que habéis instalado vosotros. ¿Vale? Es un poco el empezar desde el punto cero. Claro, codificaciones y cosas que ya estén montadas, siempre hay que tirar pues, de normas. Por ejemplo, las normas ISO, ¿vale? Por ejemplo, codificaciones de la ONU, por ejemplo, que tiene ya bastantes cosas a lo mejor unificadas, pero si es algo muy novedoso o algo que no se está utilizando mucho, sí que a lo mejor nos toca ser pioneros en esa parte y proponer una codificación por nuestra parte. No sé si más o menos. Profe, una última pregunta en cuanto Sí. a eso. Por ejemplo, en la normativa, por ejemplo, en protección de datos Ujú. en la Unión Europea, porque ya se generalizó hace poco, tengo entendido que fue el año pasado, Ujú, que, o sea, toda la Unión Europea tiene que cumplir con unos requerimientos para que puedan proteger toda la información del consumidor y todo eso. Pero, por ujú. ejemplo, en Latinoamérica no existen esas normativas, digámoslo así, que está más expuesta la información de cada usuario. Entonces, ante una situación como esa, por ejemplo, que acá en Latinoamérica no existe cierta normativa, pero en Europa sí. Entonces, los datos que se están manejando, como estás en la internet, ¿sí? No sé si me hago entender con la pregunta que voy a Sí, hacer. sí, sí. Entonces,
bajo qué normativa yo la voy a regir, porque finalmente son datos, son algoritmos, no están centralizados en este caso, sino que una parte está, por ejemplo, en Francia, otra en España, otra en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hago ese tratamiento de información? O sea, ¿cuál es mi base? Porque la normativa, pues de pronto en un lado sí me la permite, pero en otro no. Entonces, sí quiero que por favor me aclare esa duda. Muy buena pregunta. Aquí puedes tener dos casuísticas. Puedes tú tener que poner la premisa de qué política de seguridad quieres aplicar, si la europea o la americana o la china, o tienes que hacer tu modelo 3 veces para cumplir con las políticas de cada uno de los, digamos, de los grupos, ¿vale? Aunque en Latinoamérica, por ejemplo, como bien dices, a lo mejor ahora mismo no se está haciendo, habrá países, a lo mejor más cercanos a Estados Unidos, que adaptarán un poco la normativa estadounidense por cercanía y habrá otros por algún otro tipo de vínculo, como a lo mejor pueden ser, pues no sé, eh, Colombia, México, lo que sea, que adapte a lo mejor, bueno, México está muy cerca de Estados Unidos, que a lo mejor adapten los de España, pues por algún tipo de relación X, no lo sé, depende cómo se quiera. Pero si lo que tú quieres hacer es intentar hacer algo lo más estandarizado posible y lo más globalizado posible, y tu caso además sabes que va a tener cabida en todos los países, que creo que también va un poco por ahí tu pregunta, tendrías que hacer a lo mejor tres. Lógicamente, eso dentro del alcance tendrás que empezar primero por uno. Entonces tendrás que decir, pues mira, por cercanía voy a coger Estados Unidos. Oye, pues porque lo veo más avanzado, lo veo más posible de conseguir, porque estoy empezando con los datos y me es más fácil contactar, pues por idioma, por lo que sea, pues voy a coger la europea, ¿vale? De todas formas, en Europa sí que se ha generado esa política hace relativamente poco. Eh, digamos que cuando hay esa discrepancia entre países, ¿vale? O entre continentes, por decirlo de alguna manera, muchas veces se suele tender a buscar a lo mejor pues, en organizaciones gubernamentales como puede ser la ONU o una cosa así. Pero sí que es cierto, o la OTAN o alguna organización de estas que gestione también esos datos. Pero sí que es cierto que no siempre va a aplicarse en cada uno de ellos. Entonces, al final, este tipo de modelo de datos, tú vas a tener que decidir en el primer momento cómo lo vas a normalizar y tendrás que elegir una de ellas. Aunque luego vayas a tener que hacerlo dos, tres, cinco, dependiendo de las políticas. Y para elegir esas políticas de privacidad que quieras utilizar, vas a tener que basarte en quiénes lo van a consumir, quiénes te lo van a entregar, etcétera. Entonces, al final, tienes que hacer como un ranking. Oye, pues voy a tener 8 países europeos, dos de Latinoamérica de habla hispana y, no sé, y un país africano. Pues a lo mejor tiene más sentido utilizar en ese caso la europea. Ahora, yo sé que esto en Estados Unidos lo están, vamos, lo quieren implementar por el motivo X. Pues entonces voy a utilizar la normativa de allí. Pero es muy probable que en el momento en el que tú quieras pasarte a cualquier otro tipo de, de política o de país o de continente, tengas que adaptar toda tu estructura a esa nueva política. Es más, ese es uno de los motivos por los que, por ejemplo, todos los proveedores cloud, Azure, Google y Amazon, tienen centros de datos en distintos sitios. En Europa tiene varios, en Estados Unidos o en América del Norte tiene varios, en América del Sur tiene varios, en África tiene varios, porque no en todos los sitios tienen las mismas políticas. Ahí un punto importante es que cuando tú te casas, por decirlo de manera, cuando tú eliges ese proveedor cloud, tú despliegas una base de datos, por ejemplo. Esa base de datos tú la despliegas en un país o en un área, en una zona, ¿vale? Cuando tú despliegas esa base de datos ahí, ese proveedor cloud te promete o te asume un compliance de que esos datos van a estar securizados en función de las políticas de ese país. Entonces es muy común que una empresa que tiene datos así sensibles tenga una base de datos en Estados Unidos, una base de datos en China, una base de datos en Europa, en alguna de las zonas de recursos de allí, para justamente eso, poder cumplir las políticas de privacidad de cada sitio y poder comercializar y demás la información. Eso todo, eh, si estás empezando a a implantar, digamos, la semilla de algo, tienes que basarte un montón en premisas que es muy probable que en algún momento vayan a cambiar.
Entonces tienes que intentar que sea muy versátil. Entonces, por ejemplo, hay una gobernanza centralizada, quizá tuviese más sentido una descentralizada por país, en vez de por departamento, por país. O si en tu caso aplica mucho la política de privacidad, por políticas de privacidad. Buscar qué políticas de privacidad hay en el mundo y, y, bueno, intentar pues que tu descentralización, como lo que veíamos aquí, un momentito, perdón, la descentralización, ¿vale? Que cada uno de los países sea un elemento distinto. Y cada una de esas bases de datos tendrá unas políticas de privacidad distintas, un algoritmo distinto, etcétera. También date cuenta que como tú vas a tener a lo mejor una gobernanza descentralizada, no quita que todas estas bases de datos puedas consumirlas con un algoritmo que esté en otro sitio, pero que consuma la información de todas esas estructuras de datos en distintos países. ¿Vale? Profe, y eso no sería ilegal. Me refiero a que, por ejemplo, si en o sea, si por ejemplo en donde yo me encuentro, yo tomo la base de datos, en este caso europea, pero en el país donde me encuentro se puede violar, entre comillas, esos datos porque eso no existe en la normativa, entonces habría, o sea, sí me podrían penalizar porque finalmente la información está en internet. Entonces sí quisiera que me ayudara a despejar esa duda porque inclusive un compañero ya preguntó que si por ejemplo es filial la empresa eh, en Latinoamérica, pero en Latinoamérica obviamente no existe una normativa como tan estricta como ya la existe bajo Ujú. en la Unión Europea, entonces ¿cuál es la normativa que debería regir? Entonces se La- supondría de que tengo en- que establecerla de acuerdo a la normativa europea, pero como localmente sí puedo violar la información, entonces, ¿cuál sería mi alcance? Y hasta dónde me estuviera yo metiendo tanto en problemas o no. Perfecto. En mi opinión, ¿vale? Y esto es en mi opinión, bueno, que sepáis que también dentro de UNIR hay un departamento al que se le pueden lanzar este tipo de consultas, ¿vale? Pero más orientado más a legal. En mi opinión, lo que yo haría sería aplicar la más estricta. Yo puedo tener unos datos RAW, o sea, unos datos crudos de Colombia, por ejemplo, con información que puede ser más sensible, pero que ahí es pública. Ahora bien, si yo en algún momento voy a mezclar esa información con información europea, y es mucho más estricta la protección de datos europea, voy a aplicar esta porque es mucho más estricta. Entonces así me voy a cubrir siempre. Otra cosa es que yo en algún momento puntual, porque sea una institución, voy a necesitar ver ese dato crudo por ejemplo, de Colombia que no es tan estricta, por ver un ejemplo. Voy a poder siempre consumirlo porque va a estar alojado en otro sitio, pero a ese sitio nadie va a tener acceso. Voy a tener acceso yo, mi departamento, mi equipo, pues no sé, el gobierno, quien sea, ¿no? Pero si lo que quieres hacer es un entrenamiento de un modelo con datos que pueden ser sensibles o no, la normalización en ese sentido tiene que ser la que sea más estricta. Lo que yo haría, vamos, me refiero, ¿eh? Yo me basaría siempre en la más estricta porque luego de ahí es mucho más fácil escalar. Y aparte porque no tienes ningún tipo de riesgo en ese sentido. No Gracias, sé. y eso sin meter la parte económica, ¿no? En cuanto a impuestos y esas cosas, porque, y las criptomonedas y todo eso, porque es un mundo completamente distinto. Claro, aquí es lo que siempre decimos, evoluciona mucho más rápido los tipos de datos, tipos de soluciones y demás, que la inteligencia artificial, etcétera, que la legislación que lo aplica. Bastante más lento va la legislación que la evolución de este tipo de tecnologías. Entonces, yéndonos siempre hacia entornos lo más seguros posibles, nos aseguramos que no vamos a infringir ningún tipo de de privacidad. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que si nosotros el dato lo estamos consumiendo de Internet, nosotros ese dato lo podemos almacenar, no lo podemos distribuir, no lo podemos comercializar en ciertos países o en ciertas zonas, pero si ese dato ya está en Internet, nosotros sí lo podemos almacenar, pero no mostrar. Pero a lo mejor nosotros mismos lo necesitamos por el motivo X. ¿Vale? O sea, por ejemplo, la policía, por poner un ejemplo, o los jueces, cuando tienen que hacer cierto tipo de investigación, no acceden a la misma información que accedemos nosotros aquí. Pueden solicitar una orden judicial y hablan con el distribuidor de telefonía en concreto y son capaces de extraer
la factura, horarios, etcétera, 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 de cada vez que se han realizado llamadas, cuánto han durado, incluso si hay llamadas grabadas, proporcionar la información grabada, lógicamente a entornos controlados y seguros. Eso es. Entonces, yendo siempre como a escenarios lo más estrictos y regulados posibles, sería lo más correcto. Eso es. Vale, ahora, bueno, hasta aquí os poníamos otros dos tipos de supuestos, uno de cada una de los tipos de gobernanza, como hemos ido haciendo ejemplos en cada una de ellas, pues bueno, lo pasamos, ¿vale? Eh, Existen gran cantidad de herramientas de gobernanza de datos, ¿vale? Desde soluciones open a soluciones más comerciales, ¿vale? Las más conocidas pues, pueden ser las de la que tiene Microsoft como Microsoft Purview o, por ejemplo, las de IBM, ¿vale? Pero luego también hay otras como Alation, Informática o Tale, ¿vale? Estas herramientas nos ayudan a organizar, a estructurar, a proteger y a aprovechar de forma eficiente los datos, ayudándonos a tener siempre una trazabilidad constante de estos datos, y el uso de estas herramientas es esencial si queremos tener un control estratégico de nuestros datos. Al final, el dato que nosotros tenemos, el dato que nosotros consumimos y el dato que nosotros preprocesamos o procesamos y el que construimos a través de esos datos es lo que genera valor a nuestra empresa, ¿vale? O a nosotros mismos, o a nuestra institución. Y entonces ahora vamos a ver un poco la parte de roles y buenas prácticas, ¿vale? ¿Quién, qué y cómo? ¿Vale? Tenemos distintos roles, ¿vale? Distintos tipos de usuarios. Tenemos el data owner, ¿vale? Que es el propietario del dato, es el que es responsable del dominio del dato y esta persona o este perfil lo que hace es definir las reglas de usos y accesos. Lógicamente no se las inventa y hay estrategias corporativas, estrategias de, pues eso, de IBM, de Microsoft, de Azure, de Google, etcétera, que te las proporciona, ¿vale? Lo importante de esto es que esa persona es la que tiene que asegurar la calidad y cumplimiento de ese propio dato. Buenas prácticas, bueno, pues utilizar estándares, participar en políticas de distintas políticas gubernamentales, revisar periódicamente la calidad y los accesos de los datos, ¿vale? Y nombrar a un propietario, a un owner, por dominio, es decir, por tipo de dato. Y alguien que tenga, lógicamente, control sobre lo que está dominando. No tiene sentido que a lo mejor una persona de ventas eh, controle datos de recursos humanos o uno de recursos humanos datos de ventas, por ejemplo. Luego tenemos el Data Steward, ¿vale? Que es el especialista en más la calidad y coherencia de ese propio dato. Supervisa, genera las definiciones, los formatos, los estándares, corrige si, por ejemplo, se produce algún tipo de error, documenta si ha habido algún tipo de cambio, como lo que comentábamos antes de, pues, de tal fecha a tal fecha se estaba utilizando tal código y después se utilizó este otro. Para que os hagáis una idea, ha habido países que se han fusionado, ha habido países que se han separado, ha habido comunidades autónomas bueno, aquí en España se llama comunidades autónomas, pero bueno, hay distintas divisiones administrativas que en función de la población se van segregando, se van agrupando, ¿vale? Pues todo eso, dependiendo de nuestro nivel de detalle de nuestros datos, puede afectarnos y tenemos que ser completamente dinámicos en ese sentido. A lo mejor hasta el año pasado una determinada zona tenía un nombre y pues se ha separado en dos o se ha agrupado en tres para reducir costes o lo que sea. Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser dinámicos y flexibles en ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué hace este Data Steward? Pues lo que hace es generar glosarios, catálogos de datos, ¿vale? Y en el caso este que comentaba Jocelyn, pues tú vas a hacer un poco en ese sentido papel de Data Steward en el primer caso para, pues eso, definir esos glosarios o cómo lo harías, ¿vale? También hay que promover estándares de calidad y también, pues, resolver, si hubiese conflictos entre distintos equipos o distintos departamentos. Cuando se refiere a conflictos, se refiere a conflictos en el almacenamiento de datos.
¿vale? Que a lo mejor un departamento llame a un cliente de una manera y otro departamento lo llame de otra, ¿vale? Hay gente que a lo mejor se basa para guardar el nombre de los clientes en los datos de Hacienda, por poner un ejemplo, y hay otros en los datos fiscales y hay otros que lo guardan en los datos que aparecen en la firma de la empresa, lo que sea. Pensad que una gran corporación no ha sido siempre una gran corporación. Empezó teniendo uno, dos, tres, cinco, 10 clientes hasta que ahora llevo teniendo un montón más. Luego tenemos el data consumer, ¿vale? Que este es el usuario que con esos datos realiza análisis y utiliza justamente esos datos. ¿Quiénes son? Los data engineers, los data analysts, científicos y responsables del negocio. Hacen consultas, interpretan los resultados y utilizan estos datos y dan también feedback o necesidades de los datos. Oye, pues me estás dando estos datos en dólares, pero es que yo ahora lo necesito también en euros. Bueno, pues eso se lo pasaría al Data Steward, generaría una normativa. Vale, pues los datos, ahora todas las tablas van a tener que tener los datos en dólares y en euros. La conversión a euros la necesitan diaria, por lo tanto tenemos que estar siempre atentos a cómo es la conversión. Oye, no, pues no tiene que ser tan exacto, le vale con el dato mensual de la conversión, porque normalmente siempre está aprox en el mismo índice. Bueno, pues hacemos una media, que sé. Depende como cada caso de uso, ¿vale? Y como buenas prácticas de este tipo de perfil, bueno, pues siempre utiliza las versiones oficiales y documentadas de la corporación, reporta si por lo que sea detecta algún tipo de inconsistencia, porque es verdad que el data owner y el data steward está más centralizado o más pensado para montar esa estructura, pero todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Y hasta que no venga un consumidor y me diga, no, mira, es que me estás diciendo que esta persona mide 4,5 metros. Esto es que aquí hay un error seguro. ¿Qué puede ser? Ah, pues sí, es que cuando lo recogimos de origen eran, no sé, millas y resulta que son o centímetros y le falta un decimal, lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso es como una cadena de buenas prácticas y comunicación entre todos ellos. Entonces, a nivel de conclusiones, ¿vale? Eh, y sobre todo desde el punto de vista del dato, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta que todos nosotros, todos, independientemente del perfil que seamos, desde la persona que escribe el comentario, positivo o negativo, desde la persona que revisa ese comentario, desde el administrador de base de datos que crea la ETL para guardar ese comentario y almacenarlo en la base de datos, desde el data science que coge ese comentario preprocesado y lo genera en un Power BI. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de ese dato. El primero que se dé cuenta que algo no está yendo bien, levanta la mano. Siempre desde su creación hasta su consumo. Entonces pensemos, eh, que es un poco lo que también vais a tener que pensar cada uno de vosotros a la hora de de la actividad, por ejemplo, o del trabajo, perdón, o del trabajo fin de máster, ¿vale? Según vuestro caso de uso, que es lo que decíamos antes, vais a tener que decidir qué tipo de gobernanza vais a utilizar. Alguno lo tendrá ya muy decidido y dirá, pues yo voy a hacer una gobernanza centralizada porque es más cómoda. Y otro pues dirá, pues yo la necesito descentralizada porque todavía no sé muy bien cómo lo voy a normalizar, ¿vale? Eso es. Ujú. Y bueno, que seamos siempre conscientes de eso, de que siempre nosotros vamos a ser responsables de ese propio dato, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo correcto? Perfecto. Vale, pues ahora, Tengo otra pregunta, disculpe. adelante. Te Sí, sí. pregunto mucho. Nada, nada, Acabo tranquilo. en esta semana salió un documento, pero quiero saber si es oficial, de España, pero tengo entendido que es para toda la Unión Europea o solamente España, usted me aclarará, que ya salió la normativa de uso de inteligencia artificial, o sea, como la normativa, ¿es solamente para España o para la Unión Europea? ¿Me puedes compartir el documento por aquí por el chat? Si lo tienes. Si no, te lo investigo y te lo digo en la próxima. Te lo digo luego. Sí, o sea, yo lo tengo, pero no sé si es un borrador o ya está establecido. De todas maneras, cualquier cosa yo se lo hago llegar al foro como para que me Fantástico. ayude a verificar si efectivamente ya es una normativa establecida
o apenas es un proyecto de ley, por decirlo así. Vale, pues sí, compártelo. Si quieres por aquí, por aquí por el chat sin problemas. Si lo quieres compartir en el foro, en un mensaje, como te sea más cómodo. Y yo te digo y lo investigo también. A ver a qué corresponde. De todas formas, si es de España, por normativa, tiene que estar apoyado en lo que dice Europa. Lo que pasa que Europa a lo mejor se queda en un nivel un pelín, o sea, un poco más superior, sin llegar a lo mejor a un detalle mucho más allá, aún dejando bastante detalle seguro sin cerrar, que luego siempre hay vacíos legales por todos lados. Pero bueno, tiene que estar basado, si es solo aplicado a España, tiene que estar basado en lo que pone Europa. Lo que pasa es que seguramente esté como un poco más aterrizado, ¿vale? También aquí, lógicamente, Europa lo regula, pero luego cada uno de los países tiene sus políticas. Un país que esté gobernado por un tipo de política o un político, un partido político, puede tener ciertas tendencias o ciertas, o sea, sin entrar en política y cosas de estas, pero puede tener algunas discrepancias, por ejemplo, un país u otro, dependiendo si está gobernado más de centro, más de derecha, más de izquierdas, etcétera. ¿Vale? Pero siempre hay una normativa global por encima europea que lo regula. Sí, profe, mira, es el reglamento UE, me imagino que es de la Unión Europea, dice 1689, aprobado por el Parlamento Europeo. Pues eso aplica a Europa, pero si me vuelves a decir el nombre, por favor. Así es, dice 2024-1689, slash 1689, 2024/1689. Vale, sí, este es el que salió el año pasado, seguro de... te lo miro y te lo digo exactamente, ¿vale? Pero creo que es el que salió a nivel europeo. Sí. Luego sí que es cierto que cada uno de los países, ya es lo que te digo, ¿eh? Puede que haya algún tipo de derivación. En el caso, por ejemplo, de IA, no hay, que es un poco lo que aplica aquí, no hay ningún tipo de discrepancia, o sea, no hay un país europeo u otro que pueda utilizar los datos de una manera u otra en ese sentido, ¿vale? O sea, no están, en ese sentido no es tan así. A lo mejor sí que es cierto que hay ciertos países, por ejemplo, que bloqueen el uso de ciertos algoritmos, por ejemplo. No recuerdo ahora mismo exactamente cuál había sido, pero parece que Francia, cuando no sé qué modelo fue, tendría que revisarlo, pero hubo un modelo en concreto que Francia fue pionero a la hora de bloquear el uso de ese modelo porque no te aseguraba qué estaba pasando o qué estaba haciendo con la información que usabas en ese modelo. Creo que era el modelo chino, una cosa. Ya te digo, no sé muy bien exactamente cómo era la relación, pero por eso te digo, a lo mejor en Francia lo bloqueó y en el momento en el que tú lo estabas utilizando, pues en España no estaba bloqueado ese modelo. Quiero decirte, al final este tema regulatorio no es tan sencillo como decir, bueno, pues hoy 15 de enero ha pasado esto. O sea, hay que estar constantemente revisando ese tipo de información. Por eso todas las instituciones, todos los gobiernos, etcétera, tienen ese equipo legal que, bueno, digamos como que se encarga de estar día a día pendiente de si ha habido algún cambio, de si ha habido alguna regulación nueva, de si ha habido algún inconveniente y hay que hacer algún tipo de actuación, etcétera. Eso es. Pero te lo miro y lo pongo en el foro, ¿vale? Sí, profe, y el otro es el 2025/2653, que ese sí está recién sacadito, que fue el 19 de diciembre, pero que no tengo la seguridad de lo que le Pues, pregunté, que si ya está establecido o si es un proyecto de ley. vale. 2025/2686. 2025/2653. Hay 53, madre mía, no acerté casi ninguno. Perdón, ya está. Vale, pues yo te lo miro y te lo pongo en el foro para que lo tengas. Vale, te reviso los dos y te miro si tiene algún tipo de relación o más o menos lo que pueda haber. Y si vemos que no es suficiente con lo que yo vea, lo escalamos. No hay problema. Vale, pues en esta media hora que queda, ¿vale? Perdonad que os dije que íbamos a hacer un descanso, pero si no os importa, hacemos la presentación. Es muy rápida, ¿vale? Es la del examen, pero prefiero que sobre quizá esos 10 minutos al final, si queréis, y nos vamos antes. O dejamos ese tiempo por si hubiera alguna duda más respecto al examen, ¿vale? Como lo he dicho antes, eh, respecto al examen o al tema que vimos anteriormente, cualquier duda que tengáis la podéis comentar por el foro, ¿vale? Ahora vamos a comentar un poco acerca del examen, ¿vale? Vale, hoy vamos a hablar un poco, pues eso, de queda todavía clases, pero bueno, para que veamos un poco, para que podáis también adelantaros, pues si tenéis algún tipo de duda.
¿vale? Vamos a ver sobre todo en esta parte de aquí cómo era uy, perdón, cómo era la evaluación, ¿vale? Recordemos que teníamos una evaluación continua que era el 40%, ¿vale? Es decir, las actividades y luego tenemos un examen final, que es un 60%, ¿vale? Ahora vamos a pasar directamente a lo que es el examen, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar ahora. El examen tiene dos bloques, ¿vale? Tiene el bloque uno, que son preguntas abiertas, ¿vale? Son 5 preguntas, 5 puntos. Es decir, cada pregunta vale un punto. Estas preguntas abiertas son de respuesta breve, ¿vale? Es decir, unas 16 líneas más o menos como mucho. Algunas pueden ser mucho menos, ¿vale? Y son preguntas aplicadas. Ahora vamos a ver qué es eso de preguntas aplicadas. Entonces tenemos el primer bloque, que son preguntas abiertas, 5 preguntas, 5 puntos. Cada pregunta, un punto. Cada una de estas preguntas son de respuesta breve, máximo 16 líneas. En el examen tenéis ese espacio más o menos para que podáis escribirlo. Si son menos, no pasa nada, pero como mucho 16, ¿vale? 16 líneas. Y son preguntas aplicadas. Y luego tenemos un bloque 2, ¿vale? Ese bloque 2 es un planteamiento de un problema concreto, ¿vale? Y ese bloque 2 entero también vale 5 puntos. De la totalidad de todo este bloque uno más el bloque 2 se hace el 60% y se suma a la nota de las prácticas, que se multiplica por un 0,4, o sea, por un 40%, y esa es la calificación final, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de preguntas, ¿vale? Ejemplos de preguntas abiertas. Por ejemplo, una pregunta abierta puede ser: en caso de realizar un experimento para ver si el lanzamiento de una nueva web mejora o no la experiencia de usuario online y facilitar el proceso de compra digital, ¿qué variables serían las dependientes, cuáles las independientes y qué variables podrían considerarse como intervinientes? Lo que llamamos contaminadoras, ¿vale? Como veis, tenéis a veces que proponer o tener en cuenta ciertas premisas para poder hacerlo, ¿vale? En este caso estamos haciendo un experimento que queremos lanzar una nueva web para ver si mejora o no la experiencia del usuario, ¿vale? Y ver un poco, pues, el mejorar el proceso de venta digital o de compra digital. Entonces, ¿qué variables serían independientes y cuáles dependientes, cuáles independientes y cuáles podrían considerarse contaminadoras? Lógicamente, no os pedimos todas las variables dependientes y todas las independientes de una web en concreto. No, la que se os ocurra. Simplemente es para que seáis capaces de diferenciar cuál es cada uno de los tipos de variables. Entonces, una posible solución, ¿vale? Sería: la variable independiente sería aquella que controla el investigador, como, por ejemplo, el propio diseño web del proceso de compra, con más o menos pasos, es decir, con más o menos clics, con más o menos información de apoyo online, etcétera. Esa podría ser una variable independiente. Una variable dependiente es justo la que nosotros queremos estudiar, es decir, la que nos mide pues la mejora del ratio de ventas o de compras, etcétera, ¿vale? Esa sería la dependiente. Y una variable contaminadora podría ser, pues, el conocimiento del usuario en la web anterior y que tiene que acostumbrarse, por ejemplo, a usar la nueva web, por ejemplo. Esto podría introducir distintos sesgos porque no es lo mismo empezar en una web desde cero que utilizar a lo mejor la web por primera vez. O sea, perdón, ya haber utilizado la anterior, por ponernos un ejemplo. Cada vez que nos cambian una web o lo que sea, tendemos a ir siempre como a los mismos sitios porque ya lo tenemos como memorizado, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cambios a veces eh, son para mejor y otras veces tenemos un tiempo de adaptación hasta que conseguimos utilizar bien esa web, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, sería una especie de pregunta breve, ¿vale? Lógicamente, esta no es la única respuesta correcta, ¿vale? Si proponéis otra variable independiente, proponéis otra variable dependiente, proponéis otra variable contaminadora, pues está bien también, ¿vale? Otro ejemplo de pregunta breve, ¿vale? Si pusiésemos esto, ya tendríamos un punto. Otra pregunta breve. En un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente mediante chatbots, ¿qué roles incluirías en el equipo
¿Y cómo organizarías el trabajo entre ellos durante el desarrollo y el mantenimiento? Bueno, pues una posible respuesta, estamos centrados, o sea, nos centremos que es un chatbot, ¿vale? Pues en el equipo incluiría al menos un data science, que sería el encargado de crear y entrenar los modelos de lenguaje, un ingeniero de software que nos ayude a implementar un backend y que nos ayude, pues eso, toda la parte de integraciones y garantizar que va a funcionar, y un especialista, por ejemplo, UX UI o un frontend, que nos ayude a la parte de diseño de experiencia de usuario. También vamos a añadir un product owner o un jefe de proyecto, ¿vale? Que nos ayude, pues, a coordinar con negocio. Durante el desarrollo se organizaría mediante un enfoque ágil, con sprints, en este caso ponemos sprints de 2 semanas, donde cada miembro, pues, se encargaría de su correspondiente especialidad. Pero se harían reuniones diarias, tipo dailies, para mantener una comunicación fluida. El mantenimiento posterior, porque hemos dicho que durante la fase de desarrollo y la fase de mantenimiento, el mantenimiento posterior estaría a cargo del Data Science para la parte del ajuste y la actualización del propio modelo, y el ingeniero de software, pues, para asegurar la estabilidad de la solución, o por si hubiese que hacer alguna modernización o alguna upgrade o lo que sea. ¿Vale? Otra persona puede decir, pues yo también incluiría un Quality Engineer, por ejemplo, para que haga toda la parte de testings unitarios, y pues, también es perfectamente válido. ¿Vale? Por ejemplo, esto sería otro ejemplo de pregunta de examen. ¿Vale? Si contestamos esto o algo muy parecido, lo que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que contestéis, siempre y cuando tenga sentido, justificadlo, por qué decís eso, ¿vale? Porque eso tiene más validez, lógicamente, ¿vale? Otra posible, y veis que, por ejemplo, esta de aquí no tiene 16 líneas en total, es mucho más cortita, ¿vale? Pues está perfecta también. Y la 16 es lo máximo, ¿no? Lo máximo el máximo espacio que hay. Luego otra, imagina que tienes un modelo de inteligencia artificial para detectar fraudes bancarios, que se actualiza con frecuencia. También o sea, centraos o pensemos cómo es el enunciado, ¿vale? Aquí es para detectar fraudes bancarios que se actualiza con frecuencia. Si no hubiese más enunciado, que no lo hay en ese sentido, no sabemos con qué frecuencia. Pues ahí a lo mejor nosotros tenemos que, según lo que vayamos a plantear, bueno, pues mi modelo de detección de fraude se actualiza diariamente, se actualiza mensualmente, se actualiza trimestralmente. Según lo que nosotros decidamos en ese punto, por ejemplo, va a Yes, tener before we un finish resultado. the meeting, I just have a question, Excelente. just an idea that Perdón, ¿puede repetir? ¿Puede repetir la pregunta? Es que no le escuché bien. no, perdón, continúa, Diego, perdón. Ah, vale, nada, nada, no se preocupe, tranquilo. Eso, entonces, en ese punto, pues nosotros tenemos que definir una frecuencia. Entonces, describimos cómo implementaríamos esa estrategia de MLOps, ¿vale? Para mantener en producción ese modelo de forma segura y eficiente, ¿vale? Es un poco lo que hemos visto en la clase de la otra vez y la de hoy. Bueno, pues la estrategia de MLOps que se propone debe abarcar todas las fases del ciclo de vida de un modelo. Esta comienza con la gestión de los datos, estableciendo esos procesos automáticos para recolectar, limpiar, transformar y anonimizar, garantizando un cumplimiento normativo y su trazabilidad. Fantástico, es lo que hemos visto antes en la primera fase del modelo de DevOps. Durante el desarrollo, mientras estamos creando el modelo debe entrenarse en entornos controlados, con versionado, tanto de datos como de código, asegurando la reproductividad. Cada nueva versión debe validarse automáticamente mediante pruebas de rendimiento, detección de sesgos y robustez, asegurando que cumple con los requisitos antes de ser considerado para producción. El despliegue debe realizarse de forma controlada, probando el modelo con tráfico limitado, es decir, con llamadas limitadas, para comparar su comportamiento con las versiones anteriores. O sea, tenemos que compararlo en igualdad de condiciones, ¿vale? Una vez que ya esté en producción, hay que monitorizar de forma continua todas las métricas, las tasas de falsos positivos, la latencia
y posibles desviaciones de los datos de entrada que puedan originar o que indiquen pérdida del rendimiento del modelo. ¿Vale? Por ejemplo, outliers. Imaginaos que como estamos volviendo a entrenar el modelo con otros datos más actualizados, pues de repente aparecen outliers. ¿Vale? Cuando se detecten cambios en los patrones de fraude, ¿vale? O deterioro del modelo, tenemos que activar algún proceso automático o reentrenamiento que nos ayude a evaluar y validar con mecanismos claros para poder hacer esa sustitución de la versión activa solo si mejoramos el modelo que haya anteriormente, ¿vale? Y si no, haríamos una especie de rollback. Por último, todo este proceso tiene que estar respaldado, tiene que estar controlado por una gobernanza adecuada, con control de accesos, documentación detallada y registro de versiones, que nos asegure una transparencia, auditabilidad y capacidad de respuesta ante incidencias regulatorias o técnicas, ¿vale? Por ejemplo, también un punto aquí importante podría ser también, disponibilizaríamos, por ejemplo, un equipo de soporte o un equipo de atención al cliente por si en algún momento el modelo eh, da un fallo por algún tipo de motivo, pues que genere un bug y tendríamos un gestor de tickets. Bueno, aquí, o sea, podemos explayarnos y escribir dependiendo de lo que nosotros, en este caso, nos transmita esa pregunta, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo sería un planteamiento de problema, es decir, el bloque 2, ¿vale? El planteamiento de problema concreto. Hasta ahora hemos visto cómo eran las preguntas breves. Vale, pues el planteamiento de un problema es una aplicación concreta, ¿vale? Es un caso concreto. En el ámbito de los sistemas multiagente y los vehículos automáticos o autónomos, existen dudas sobre si se prefiere o si es preferible usar sistemas multiagente homogéneos, es decir, estandarizando, o heterogéneos, es decir, fomentando la competencia entre fabricantes. Se busca un proyecto de investigación que ayude a recabar información desde alguna perspectiva concreta, riesgos de accidentes, rapidez de adopción de la tecnología, coste, etcétera. Dentro de lo que se está pidiendo aquí, ¿vale? Pedimos formular los objetivos y preguntas de investigación, proponer un experimento concreto, ¿vale? Aquí estamos hablando de experimento, y exponer los resultados con un lenguaje científico, ¿vale? Antes de continuar con el planteamiento del problema, tiene la mano levantada Byron de Jesús. Adelante. Gracias, profe. Yo quería hacer una pregunta. En otras asignaturas nos han dicho que podemos utilizar material de apoyo PDF para los exámenes. En este caso, vamos a poder nosotros también tener nuestros apuntes disponibles en el examen. Te has adelantado la pregunta, eso viene en la slide justo siguiente. Ahora te respondo a ello, ¿vale? Eso viene justo en la slide siguiente. Pensé que ibas a hacer alguna pregunta respecto a alguna pregunta o lo que sea. Ahora vienen alguna serie. Si tenéis alguna duda, esperad. Termino lo que es la explicación del planteamiento del problema, ¿vale? Y con eso luego pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? Entonces, lo que pedimos aquí es un caso concreto, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues, oye, ¿qué es mejor? Que utilicemos. Hay como esa discusión de si son mejores modelos multiagente homogéneos o heterogéneos, si queremos que sea un poco más estándar, que sea más una competencia entre fabricantes. Y entonces queremos un proyecto de investigación, o sea, no hay nada, digamos, oficial correcto, ¿vale? Porque estamos investigando, pero que nos ayude a recabar esa información, pues, respecto a alguna perspectiva en concreto, ¿vale? Que son las indicadas ahí: riesgo de accidentes, rapidez de adopción de la tecnología, coste, etcétera. Entonces tenemos que formular esos objetivos y las preguntas de investigación, proponer el experimento y exponer unos resultados en lenguaje científico, ¿vale? ¿Alguna duda respecto al problema de planteamiento? Vamos al planteamiento del problema, perdón. Son en este sentido, ¿vale? O sea, no hay una solución. Como veis, son siempre preguntas abiertas y son interpretables. ¿Vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, pues tendríamos que formular bien los objetivos. Pues mira, yo me voy a centrar en los costes, ¿vale? Pues teniendo en cuenta que me quiero centrar en los costes, mi proyecto de investigación va a ser una solución tecnológica que nos ayude a, pues no sé, on-prem y cloud, hacer un estudio de qué es más costoso, por ejemplo, o dentro de los cloud, qué recursos o qué infraestructura puedo utilizar. ¿Cómo voy a conseguir
¿qué esto, conseguir esa información? Bueno, pues voy a formular esas hipótesis, el experimento concreto, es decir, con las hipótesis, validación de las hipótesis, etcétera. Y voy a exponer los resultados. ¿Cómo voy a exponer los resultados? Pues los voy a exponer así. Adelante, Jocelyn, que tienes la mano levantada. Sí, profe, o sea, que nosotros tenemos que hacer como, o sea, la respuesta debe ser cuáles son los objetivos, o sea, el primer objetivo sería tal, o sea, ya específico. Es decir, es la actividad uno que hemos hecho. No, no, en lo del planteamiento del problema que usted está mostrando, es que dice formular los objetivos y preguntas de investigación, un Eso es. experimento, o sea, tenemos que argumentar todo eso, o sea, hacer como un mini trabajo Eso es. O de sea, investigación en el examen. eso es, justo. Es lo que te iba a decir, es como hacer la actividad uno aplicado un poco a este caso en concreto de los sistemas multiagente. Que la actividad Ok, y que fijábamos digamos las que hipótesis, etcétera. ¿cuánto tiempo nosotros tendríamos en particular en este examen, profesor? Porque obviamente esto toma tiempo, porque pues no es lo mismo hacer dentro de un examen con un tiempo estipulado todo el análisis de un planteamiento de un problema para sacar los objetivos, proponer el experimento y exponer cuáles son los resultados, porque son supuestos, pero tenemos que argumentarlo bien. Efectivamente. Igual que, por ejemplo, tu compañero anterior, Byron, te has adelantado justo a la pregunta. Eso viene también en la slide siguiente. Ahora te respondo a ello, ¿vale? Ahora Sí, respondo. gracias. No te preocupes. Vale, había alguien más que tenía la mano levantada, pero no me dio tiempo a mirar quién había sido. No sé si tenía alguien más alguna duda respecto a este punto. Vale, pues voy a pasar a la siguiente, que esta es la que responde así preguntas un poco más globales, ¿vale? Y lo primero, ¿se pueden consultar apuntes u otros materiales? La respuesta es no, ¿vale? El examen es muy largo, es un poco largo, ¿vale? Tenemos 120 minutos, es decir, 2 horas para hacerlo, ¿vale? Para ese caso práctico, o ese problema específico y para esas 5 preguntas, ¿vale? Son 2 horas, o sea, para que podamos un poco nosotros repartir un poco pues el tiempo, ¿vale? ¿Algún consejo para estudiar? Bueno, pues que revisemos un poco tanto lo que hemos visto en las prácticas como todos los apartados que había en los temas, ¿vale? Y en cuanto a cualquier tipo de problema logístico o técnico, por ejemplo, estoy viendo en un chat, el uso de, pues no sé, que no puedo utilizar la segunda cámara, o tengo problemas para acceder, o tengo algún problema con de energía, o lo que sea, todo lo que sea aquello de no académico, ¿vale? Podéis contactar con los propios mentores, ¿vale? No os preocupéis, no os preocupéis, dadme un segundito, ¿eh? Un momentito. Ya estoy, perdona. Eso, no os preocupéis, o sea, el examen es justo lo que es parecido a lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Son esas preguntas, son preguntas bastante abiertas en el sentido de aplicables, ¿vale? Pensad, poneros en la situación, en el lugar de la persona que estaría haciendo ese trabajo, ¿vale? Y así a nivel metódico, pues bueno, por ejemplo, lo que hemos visto de cómo generar las hipótesis o los experimentos, etcétera, que eso al final eso es faseado. Por ejemplo, el tema de las fases del modelo de datos, lo que hemos estado viendo justamente ahora, ¿vale? Y al final es bastante aplicable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido lo tenéis ahí. Comentarios en el chat que ojalá estén disponibles los mentores. Sí, en el momento del examen, los mentores y nosotros y demás vamos a estar atentos y pendientes, ¿vale? Y Hans Christian, ¿tienes la mano levantada? Y una consulta. ¿Hay un límite para cada una de estas partes del examen? O sea, X minutos para la primera y Y minutos para la segunda, ¿o es a nuestro criterio? Es un poco a vuestro criterio, ¿vale? A ver, Y de una segunda forma, pregunta antes de que la termine. Y ¿vale? para la segunda parte, que es proyecto, si bien nos dice que nos recomienda un aproximado de 16 líneas, para la segunda parte, ¿cuál es su recomendación para el tamaño de la respuesta? Vale, buena pregunta. Sobre la primera.
Eh, lógicamente, esto es como cualquier tipo de examen. Pensad que el bloque uno, que son 5 preguntas, vale 5 puntos. Y son 5 preguntas, ¿vale? Algunas pueden ser un poco más extensas, porque puede ocupar las 16 líneas, ¿vale? Y otras un poquito más cortas. El problema 2 es un problema práctico, ¿vale? Que puede ser pues, un problema de, oye, pues quiero hacer una gestión de datos, con una casuística, ¿cómo lo harías? O quiero hacer esto que estábamos viendo, un experimento, unos objetivos y demás, y tengo que hacer las 5 fases de un proyecto de investigación. Bueno, pues sabes cuáles son las 5 fases y las puedes redactar. Esto es un poco al final. Yo lo que haría yo, cogería el examen y lo leería una primera vez entero. Vería las preguntas cortas y vería la pregunta larga. Es preferible invertir más tiempo en la pregunta larga porque vale 5 puntos. Entonces, con un poco de la pregunta larga, esto un poco de lógica, ¿eh? Como lo haría yo, un poco la pregunta larga, o sea, el planteamiento del problema, y a lo mejor 1 o 2 preguntas del otro si no me diese tiempo, pero pensad que tenemos 2 horas. En escribir 16 líneas, ponte que dejemos una hora para el bloque 2, ¿vale? Tenemos 10 minutos para escribir como mucho 16 líneas, ¿vale? Creo que da margen al tener esas 2 horas como para poder hacer, o sea, contestar bien a todo. Aunque también es cierto que en otras ocasiones hay alumnos, hay compañeros que por lo que sea, pues no les ha dado tiempo a terminar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en ese primer vistazo, en esa primera lectura que hacéis del examen, valorad, oye, pues el supuesto lo tengo súper controlado porque, mira, ha coincidido que es también un tema de un proyecto de investigación, tengo claras cuáles son las 5 fases y lo que voy a hacer en cada una de ellas, y al final es más o menos siempre lo mismo, lo único que voy a tener que pensar es cómo quiero hacer esa hipótesis, cómo la voy a materializar exacta para no dejarla muy abierta y que sea una hipótesis fallida, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso es ok, pues me iría de primeras al bloque grande para dejarlo bien definido y cerrado. Si lo tengo entero perfecto, ya tengo los 5 puntos. Y luego ya, pues tiraría por las preguntas. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, pues es que el supuesto, pues mira, es que esa parte justamente es la que peor llevo por el motivo que sea. Bueno, pues le pondré más mimo a las otras 5 preguntas. ¿Vale? Adelante, Renzo, que tienes la mano levantada. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, profesor. Cuando indica de que el tiempo es a nuestra disposición, entonces entiendo de que nos van a dar un Word y ahí van a estar las preguntas y vamos a estar rellenándolas y después vamos a subirlas a una plataforma, o quizás en la misma plataforma va a tener, digamos, una serie de Eso es. secciones para las cuales uno insertarlo manualmente, ¿no? Es un documento en el que tenéis el enunciado de la pregunta y tenéis un espacio de 16 líneas. Y otra consulta, sería, ¿hay preguntas en contra o, digamos, si me equivoco y no se cuenta cómo hacerlo? ¿Puedes repetir, perdón, que se oyó un poquito de ruido de fondo? Le comentaba que si hay puntaje en contra, en caso que, digamos, No, no, doy no alguna... resta, no resta nada. No, 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 no resta nada. Es todo positivo, no resta nada. Por eso es lo que os comentaba, que o sea, cualquier cosa, entended cosa, cualquier idea que podáis proponer para cualquiera de las preguntas, bienvenida es. Esto no quiere decir que inventemos lo primero que se nos ocurre, ¿no? Hay que plantear cosas con sentido, pero es cierto que no es una definición ni es un concepto que tiene que ser algo que tienes que estudiarte como sí o sí, ¿no? Es algo, o sea, lo interesante de todo esto es, oye, este caso, ¿tú cómo lo resolverías? Piensa que estás en una compañía, en una empresa o que tú tienes ese proyecto, ¿cómo lo harías? Tu respuesta y la respuesta mía y la respuesta de otro compañero no se van a parecer absolutamente en nada y pueden estar todas bien, pero para que estén bien, tienen que estar bien justificadas. ¿Vale? A lo mejor yo pongo una cosa súper dispar en comparación con la tuya, pero a lo mejor lo que yo he puesto tan dispar es porque yo estoy teniendo en cuenta que voy a tener 2 millones de usuarios en mi plataforma y eso me va a tener un coste de X, por ejemplo. O yo qué sé, o mi modelo va a ser, o sea, en este caso, cuando queramos plantear alguna de las soluciones, si vamos un poquito más ajustados de tiempo, intentemos pensar, por ejemplo, en el supuesto del problema, ¿vale? Pues una hipótesis controlable, no os estamos diciendo que responda ni a costes, ni a riesgos de accidentes, ni de rapidez de adopción de la tecnología, incluso puede ser otra que no aparezca ahí, por eso ponemos coma, etcétera.
¿vale? Tú definirías o dirías, oye, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que tú quieres recabar esa información? ¿Y cómo harías ese experimento para recabar esa información? ¿Vale? Y entonces es una pregunta tan abierta que tú también tienes que tener un poco, pues, esa idea de decir, vale, pues si me cae algo así, joder, ¿cómo lo haría yo en mi empresa? Bueno, pues no voy a ir a máximos, todo lo contrario, voy a ir a mínimos, voy a tratar de responder pues a cosas muy concretas, no voy a tratar de buscarla, por ejemplo, como decíamos, que si queríamos más un multiagente homogéneo, es decir, más estandarizado, o uno más heterogéneo para que fomente la competencia, bueno, pues a lo mejor yo diría, pues mira, así más rápido, un multiagente homogéneo, que sea estándar para todos. Los objetivos sería pues intentar buscar una estandarización por ejemplo, de tecnológica para la parte, por ejemplo, para la parte de rapidización de la tecnología, para cumplir estos objetivos. Y, por ejemplo, un experimento, bueno, pues que se ahorre un 12, 15, 20, 8% o que el coste en infraestructura o en adopción tecnológica, en formación o lo que sea de un 10% y el resto, pues que sea la hipótesis alternativa. ¿Y cómo os pondría los resultados? Bueno, pues haría este estudio, haría esta investigación, cogería estos datos, prepararía este modelo y con lo que me devuelva me va a devolver, supongamos, pues puedes suponer cuánto te va a devolver tu modelo. Si me devuelve más de ese 10%, no aceptaría la hipótesis nula y aceptaría la hipótesis alternativa. Si me devuelve menos de ese 10%, pues acepto la hipótesis nula, por ejemplo, algo así, ¿vale? O sea, quiero decir, no, si vemos que vamos muy pillados de tiempo, no tratemos de abarcar una solución ultra compleja, muy tecnológica o mm, es muy difícil, ¿vale? Intentemos también ser prácticos y dar unas soluciones coherentes. Y al final, como no resta, ¿vale? Como no resta, o sea, es decir, todas las opciones, siempre y cuando tengan algún sentido, lógicamente, pueden puntuar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, no os preocupéis tampoco por el tiempo, porque ya os digo, tenéis 10 minutos así a nivel matemático, ¿no? Tenéis 10 minutos por cada pregunta corta, si queréis gastar una hora ahí y una hora para el caso práctico. Aquí hay gente que se va a sentir más cómoda contestando las preguntas cortas, otras personas que van a ir directamente al caso, al planteamiento del problema y, y aquí un poco pues la estrategia, ¿vale? O el conocimiento de cada uno de los casos que cada uno de vosotros quiera poner, ¿vale? Como quiera cada uno realizar, ¿vale? Y, y nada más por mi parte. Sí, todo lo que acaba de compartir Víctor en el chat, ¿vale? Eso es más a nivel logístico, ¿vale? De lo que es la solución, eso con vuestros mentores, ¿vale? Adelante, Hans Christian, que tienes la mano levantada. Sí, no llegó a decir si la segunda parte tiene un límite máximo o límite Ah, mínimo. perdón, es verdad que esa era la segunda pregunta, cierto. Perdona, me enrollé un poco contestando la primera. Eh, Creo que también tiene 16 líneas, ¿vale? O sea, al final tú tienes es un documento, ¿vale? Un documento de Word en el que tienes el enunciado, 16 líneas libres, que puedes completarlas todas o no. El siguiente enunciado es la pregunta corta, así hasta las 5, ¿vale? Y luego tienes el enunciado de la pregunta del planteamiento del problema y 16 líneas para contestar, ¿vale? Y luego hay también dos hojas que son borradores que no se van a evaluar ni se van a tener en cuenta ni nada, que los podéis utilizar pues para cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de anotación, cualquier tipo de esquema o lo que sea, ¿vale? Eso no se va a puntuar, eso eso no puntúa ni en positivo ni en negativo. Y son como dos hojas, me parece, creo que son dos hojas, que pone en diagonal así, borrador, no evaluable, tal, bueno, para que lo tengáis ahí. Pero bueno, lo tenéis ahí un poco pues para que podáis escribir y usarlo, ¿vale? Ok, gracias. Solo una duda, ¿y 16 líneas para plantear hipótesis H0, H1 y todo? No sé si quede corto. Sí, al final, pues podéis ajustaros o sea, eso también en parte es un poco para que os ajustéis también a ese tamaño, a ese contenido, Ok, ¿vale? Entonces, en ese bueno, sentido también, para que podáis ajustar también vosotros los tiempos. Ujú. gracias.
Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? De todas formas, cualquier duda que tengáis, por el motivo que sea, lo podemos ver en el foro o en la próxima clase o lo que tengáis. Ujú. Vale. Esta presentación os la voy a dejar también subida en el... Os voy a dejar de convertir, ¿vale? La presentación os la voy a dejar subida también en el espacio de documentación, ¿vale? Y, y así la tenéis también disponible, vaya. La fuente y tamaño y demás, eso lo va a indicar el documento, ¿vale? Antes de empezar el examen hay unas instrucciones que tenéis que leeros, ¿vale? Antes de empezar el documento, perdón, antes de empezar el examen, y ahí os viene un poco, pues eso, la fuente y demás, ¿vale? Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos, todas y todos por vuestro tiempo. Lo dicho, cualquier duda que tengáis, me lo comentáis en un foro, lo vemos en la próxima clase. Y, y nada, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos. Gracias. Luego, profe, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Gracias, profe. profe.